Buenos días, profesor. Yes, ya vamos a compartir pantalla inmediatamente, ¿ya? Por favor, prendan las cámaras. Prendan las cámaras. Ya. Bien, ya jóvenes. A ver, ya, sí, por favor, atentos a las indicaciones del profesor, ya, a ver, prendan sus camaritas, por favor. Ya, a ver, jovencitos, empecemos, a ver. Podríamos hacer el tema 12, afectividad, ¿ya? A ver, otra vez, a ver, ubiquémonos en el contexto, ¿ya? Cuando hablamos de procesos psicológicos o procesos mentales, hablamos de tres tipos de procesos psicológicos o mentales, ¿no? Los cognitivos, los conativos y los afectivos, ¿ya? Los cognitivos son aquellos que me permiten conocer la realidad. Hemos hablado acerca de la percepción, la memoria, el pensamiento, esos son procesos psíquicos, ¿ya? O mentales cognitivos. Los procesos conativos son la motivación y la voluntad, ¿no? Son aquellos que impulsan, ¿no? Energizan, orientan nuestro comportamiento, ¿ya? Y tenemos lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Los procesos afectivos, ¿no? Estos procesos psíquicos afectivos, como su nombre lo indica, tienen que ver con la afectación que nos causan ciertos eventos, ¿no es cierto? Nosotros nos vemos afectados positivo o negativamente, ¿no? Frente a ciertos eventos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, vemos un asalto y eso genera una reacción afectiva, ¿no? Nos asustamos de repente, o de repente nos da cólera, o de repente nos da, no sé, a algunos hasta les puede causar gracia, ¿no? En fin, ¿ya? Nos afecta, sin embargo, de una u otra manera, ¿ya? De ahí viene el término afectividad justamente, ¿ya? De eso vamos a hablar el día de hoy, ¿de acuerdo? A ver, entonces, ¿qué son los procesos psíquicos afectivos? ¿Ya? Son procesos psicológicos, ¿ves? Psíquicos, psicológicos, que resultan de la correspondencia o no de las necesidades del sujeto con su entorno, originando en él diversas reacciones favorables o desfavorables, las cuales se expresan como estados de afectación, como por ejemplo emociones, sentimientos, estados de ánimo y pasiones. ¿Ya? Ya. A ver, vamos a disgregar esta definición, a ver, parte por parte. ¿Ya? Entonces, primero dice, son procesos psicológicos, ya te expliqué, ¿no? Hay cognitivos, hay conativos, estos son afectivos, ¿ya? Y estos resultan de la correspondencia o no de la necesidad del sujeto y su entorno, ¿ya? A ver, ¿cómo correspondencia entre las necesidades del sujeto y el entorno? A ver, ¿cómo así? A ver, todos tenemos necesidades, ¿ya? Fisiológicas y también necesidades psicológicas, ¿no? Eso lo vimos en el tema de motivación, ¿se acuerdan? ¿Ya? Necesidades fisiológicas y psicológicas o psicosociales, si tú quieres. Ya. A ver, vamos a ver. Una necesidad, por ejemplo, es la de estima, ¿se acuerdan? Sentirte amado, ¿no? Poder amar y ser amado, ya es una necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, a todos nos gusta, por eso, como parte de esa necesidad, por ejemplo, que nos reconozcan, pues no sé, llegar al aula, por ejemplo, y que nos saluden, o bueno, en las condiciones actuales, ¿no? En el aula virtual, ¿no? Escuchar los saludos de ustedes, por ejemplo, es reconfortante también para mí, ¿eh? Sí, a toda esa sí, ¿eh? También hasta los adultos, también, disfrutamos del reconocimiento de nuestros estudiantes, ¿no? Del cariño de nuestros estudiantes, que se expresa siempre en pequeñas cosas, ¿no? Un saludo, ¿no? Hola, profe, ¿cómo le va? No, no sé, claro, es normal, ¿ya? De acuerdo. Entre ustedes también, pues sí o no, ¿ya? A ver, ustedes también buscan el reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, a ver, si tú estás en esta situación, ¿ya? A ver, entras al aula y tus compañeros se acercan y te saludan, ¿no es cierto? Con entusiasmo, te sonríen, ¿no? ¿Tú qué sientes en ese momento? ¿Cómo eso te afecta? Sientes algo agradable, ¿no? Cercano a la felicidad, a la alegría, ¿no? ¿No? Sientes esa emoción, ¿no? A ver cómo tus amigos se acercan, te saludan incluso con toda la parafernalia, ¿no? De golpecitos de mano, ¿no? Abrazos, ¿no? En fin, sonrisas, sientes alegría, ¿ya? Porque tu necesidad de estima está siendo satisfecha, pues. Entonces, ¿cómo te afecta? Positivamente, agradablemente. Pero ¿qué pasa si ocurre lo contrario? A ver, llegas al aula y
te ignoran, ¿no? No te saludan, ¿no? Ya, los te sientas atrás, tú tímido, calladito, ¿no? ¿Qué sientes en ese momento? A ver, al no ser satisfecha tu necesidad, ¿no? ¿Eso cómo te afecta? Negativamente, ¿no? De pronto te sientes un poco triste, un poco decaído, de repente incluso alguno molesto, ¿no? Estos que se creerán, ¿no? No me saludan, ya van a ver nomás cuando yo sea rico y famoso, igual los voy a tratar, dices, ¿no? De repente, ¿no? Estás un poquito resentido también, ¿ya? Esas son, entonces te afecta emocionalmente de otra manera, ¿te das cuenta? ¿Ya? Pero sí, entonces, hay una correspondencia entonces entre las necesidades del sujeto y cómo el entorno responde o no a estas necesidades, ¿no? Si responde favorablemente, entonces surgen en ti afectaciones positivas, ¿no? Alegría, entusiasmo, ¿no? Ternura. Pero si el entorno no satisface a tus necesidades, ¿ya? Surge lo contrario, pues, ¿no? La frustración, el odio, ¿no? El rencor, ¿no? La tristeza, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, así la definición, ¿ya? Los procesos afectivos son procesos psicológicos que resultan de la correspondencia o no de las necesidades del sujeto con su entorno, ¿ya? Eso origina, dice acá, ¿ves? Como te acabo de explicar, diversas reacciones favorables o desfavorables, ¿ya? Las cuales se van a expresar como estados de afectación, ¿no? Ya sea como emociones, sentimientos, estado de ánimo y pasiones. A ver, hasta ahí. ¿Se entendió la definición? ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, ¿está todo claro? Ya, a ver, y así es toda la vida, muchachos, ¿no? Pues toda la vida. Entonces, nosotros tenemos necesidades y según como el entorno responda o no a ellas, eso nos va a afectar, viene procesos afectivos, ¿ya? Positiva o negativamente, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, si reciben una satisfacción de sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, sus papás, ¿no? Les dedican tiempo, les brindan cariño, ¿no es cierto? Atienden a sus necesidades diversas, ¿no? Se toman el tiempo para conversar con ellos, responder a sus preguntas, a sus dudas. Entonces, este niño va a surgir, perdón, va a crecer con eh, afectaciones positivas, pues, ¿no? Afectos positivos, mejor dicho, ¿no? Afectos positivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, él va a ser un niño feliz, optimista, alegre, muy dispuesto a dar ternura, cariño a los demás, ¿no? Porque es lo que también él ha recibido, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, ¿qué pasa a ver con los niños que han sido, por ejemplo, maltratados, ¿no? De repente, ignorados, golpeados, ¿no? ¿No es cierto? Tratados mal, ¿no? Entonces ellos crecen con resentimientos, con odios, con agresividad, ¿no? De que tú escucharás muchas veces este término, ¿no? Hogares disfuncionales, ¿no? Entonces, la mayoría de jóvenes y adultos con problemas, ¿no? Vienen de hogares disfuncionales, ¿no? Y un tiempo trabajé, por ejemplo, en el Centro de Rehabilitación y Tratamiento para Menores, ¿no? Este centro juvenil de Maranguita, ¿no? Así conocido, ¿no? Ahí trabajé. Entonces, por ejemplo, ahí casi todos los jóvenes venían de hogares así disfuncionales, ¿no? Muchos de ellos habían sido golpeados, maltratados, ¿no? Entonces, de ahí, o eso podría explicar el porqué de su conducta agresiva, ¿no? ¿Por qué tanta facilidad para odiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esos, esos afectos, esas emociones, sentimientos que ellos tenían, esos estados de ánimo que ellos tenían, ¿no? Se derivaban de esa vida que habían llevado, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces esto para reforzar esta definición que hemos visto, ¿ya? Entonces los procesos afectivos son aquellos que surgen de la correspondencia o no entre las necesidades del sujeto y el entorno. Dicho de otra manera, ¿no? Los procesos afectivos son el resultado de de las necesidades que el sujeto tiene, ¿ya? Y cómo el entorno responde a ellas, ¿no? ¿La satisface o no la satisface? Pues, ¿ya? Eso va a generar reacciones afectivas, ¿ya? Positivas o negativas, agradables o desagradables, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, ya sabes por qué de repente a alguno de ustedes se les hace tan fácil brindar cariño, son tan cariñosos, algunos les nace, se les hace fácil. ¿Y por qué a otros, en cambio, se les hace, digámoslo así, también fácil, de repente más bien
envidiar, rechazar, odiar, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Porque algunos somos más optimistas, otros de repente más pesimistas, ¿ya? Etcétera. Bien, veamos algunas características de estos procesos afectivos, ¿ya? En primer lugar, la intimidad, ¿ya? La intimidad alude a que los procesos afectivos, ¿ya? Eh, son muy personales. Con tu historia personal, ¿no? Con qué tipo de familia has crecido, ¿no? Cómo a lo largo de tu vida se han ido satisfaciendo o no tus necesidades, etcétera. Ya con eso tiene que ver la intimidad, ese es nuestro modo particular, personal, entonces de sentir, ¿ya? Entonces la intimidad alude a que nuestros afectos son diferentes, como diferentes son nuestra personalidad, como diferente es nuestra historia de vida también, ¿ya? Con eso, a eso se refiere con esta característica llamada intimidad, ¿ya? Luego tenemos otra característica, la polaridad. Los procesos afectivos, dice, oscilan en dos polos. Así tenemos uno positivo, que es el agradable, y otro negativo. Por la profundidad, vamos a verlo junto con la intensidad. Ahí vamos a entender mejor eso. ¿Y qué es la intensidad? Se refiere a la magnitud de la vivencia afectiva expresada en reacciones fisiológicas, dice, ¿no? Por ejemplo, ritmo cardíaco, presión arterial, respiración, etcétera. Bien, entonces, a ver, veamos luego juntos estas dos características juntas y comparativamente, y así vamos a entender mejor esto, ¿ya? Intensidad y profundidad, o profundidad y intensidad, ya. A ver, te explico, ¿ya? A ver, si tú le preguntas a tus padres, por ejemplo, a ver, ¿no es cierto? ¿Cómo eran ellos de enamorados, ¿no? Y si ellos tienen la confianza para contarte, te van a contar, por ejemplo, cosas como estas, ¿no? De repente tu papá capaz y te dice, ¿no? Cuando tu mamá te entraba, ¿no? No sé, a la habitación donde él estaba, pero no sé, de repente al aula de clases, donde la conoció, ¿no es cierto? O entraba a la oficina, ¿no? Donde se conocieron de repente en el trabajo. Ya, cuando ella aparecía, él te va a decir que él sentía que le faltaba la respiración, que su corazón se quería salir de su pecho, latía muy rápido, que su temperatura corporal aumentaba, que él se ponía rojo y no podía evitarlo, ¿ya? Cuando él te habla de eso, describe esa situación, le está aludiendo a la intensidad, es la magnitud, la fuerza de la vivencia afectiva, ya que se expresa en reacciones fisiológicas como las que acabo de señalar, ritmo cardíaco, presión arterial, respiración, etcétera, ¿ya? Intensidad. Le pones a tu mamá y de repente igual, ¿no? Ella también te va a contar igual, ¿no? Que cuando él aparecía, tú, ¿no? Cuando eran jovencitos, aparecía tu papá y ella sentía también igual que se sonrojaba, que le faltaba el aire, qué sé yo, ¿ya? Esa es la intensidad, ¿ya? Y le preguntas ahora, ¿no? Papá, ¿y ahora cuando ves a mi mamá sientes eso? Y él te va a decir que no. Ya no, no creo que tu papá ve a tu mamá y se sonroje, ¿no? No, no, ya no, ya, ¿no es cierto? Ahora ha cambiado ya. Entonces, claro, la pregunta que surge en ti es, ¿ya no hay intensidad? ¿Quiere decir que la quiere menos? No, ¿ya? Ahora la quiere más, pero de una manera diferente, pues. Ya no es tan intensa la cosa, ahora es más bien profunda. ¿Qué es la profundidad? El grado de significación que alcanza la experiencia afectiva en un individuo. De tal manera que, por ejemplo, tu mamá, ya no es solamente la enamorada, ¿no? Tu mamá es mucho más, es la esposa, es la madre de los hijos, es la persona con la que tiene vínculos estrechos, no solamente las vivencias, todas las experiencias que han pasado juntos, sino también tiene, por ejemplo, planes, metas en común, algunos tienen hasta un negocio en común, pero lo más importante, tienen a los hijos que los unen, ¿no? Es familia, ¿ves? Entonces, si bien esta relación ha perdido en intensidad, ha ganado en profundidad, ¿no? Para muchos esposos, de repente para su papá también es así, incluso
El vínculo que tiene con tu mamá es más íntimo que hasta con los hermanos. A veces le tiene más confianza incluso a la esposa que a los hermanos incluso, ¿no? Porque se cuentan cosas que ni a los hermanos le cuentan, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, mira, ha perdido intensidad, pero ha ganado profundidad. ¿Se entendió, chicos? Ya me interesa esto, ¿ah? Porque vamos a ver más adelante que la profundidad es una característica de los sentimientos. En cambio, la intensidad viene siendo más una característica de las emociones. ¿Ya? A ver, un ejemplito más para asegurarme que esto quede claro. Hace años, ¿ya? Yo dictaba en un colegio, enseñaba francés en un colegio en La Molina, ¿ya? Y a un estudiante la detecto pues que está escribiendo una carta cuando debería estar atenta a la clase, ¿no? Bueno, la retiro la carta, la pongo en mi pupitre y le digo, después te la devuelvo, ¿no? Ya, terminó la clase, el recreo, ya se fue, se olvidó, y yo también me olvidé, ¿no? Entonces estaba recogiendo mis cosas y en eso veo la cartita ahí. Sin querer, ¿ya? Solamente sin querer, leí solamente la primera línea nomás y empezaba así. Lucho, te amo más que a mis padres, le decía, ¿no? La verdad que eso me dejó muy confundido, ¿no? Yo no leí más porque es carta personal, ¿no? Pero no pude evitar leer, como te digo, el encabezado, ¿no? Así empezaba, Lucho, te amo más que a mis padres, ¿no? Wow, me puse a pensar lo confundida que está esta niña, pues, ¿no? ¿Cómo puede amar más a Lucho que a sus padres, ¿no? O sea, a no ser que sus padres sean, pues, no sé, tan crueles, pero no es posible, ¿no? No cabía en mi cabeza, ¿no? Entonces me puse a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si yo le pregunto, ¿no? Cosa que no me dice, ¿eh? Porque no es. Yo estoy ahí como profesor, no estoy como psicólogo, ¿no? De repente si yo le preguntaba, ella me respondía, bueno, es que cuando veo a Lucho, mi ritmo cardíaco se acelera, ¿no? Siento mariposas en el estómago, ¿no es cierto? Un nudo en la garganta, me sonrojo, ¿no es cierto? En cambio, cuando veo a mi papá, yo no siento nada de eso, ni me sonrojo, ni nada. Por lo tanto, lo amo más a Lucho que a mi papá. Entonces yo tendría que explicarle que no, pues lo que siente por Lucho es intenso, ¿no? De hecho, es fisiológico, sí. Ahí está el sonrojarse, el ritmo cardíaco, mariposas en la barriga, ya, esa es intensidad, pues. Es una emoción. En cambio, lo que siente por papá, mamá es más profundo, no es así de intenso, no es tan fisiológico, pero es más significativo. La profundidad tiene que ver con la significación, ¿no? Entonces, cualquier hecho importante de la vida, seguro ahí estaba papá, mamá, ¿no? Terminaste el nido, te enfermaste, quién te cuidó cuando te enfermaste? Son tantos recuerdos, navidades buenas o malas, ¿no es cierto? Paseos, viajes, ¿no? ¿Quién te enseñó a montar bicicleta? Son tantas cosas de repente. Entonces, al final notarías, y ella, perdón, notaría que lo que siente por Lucho sí es intenso, pero lo que siente por sus padres es profundo, ¿ya? Ahora sí, ¿se entendió la diferencia entre intensidad y profundidad, muchachos? A ver, por favor, me dicen. ¿Está claro? Está claro, profesor. Ah, listo, bacán, bacán. Qué bueno, hijo. Me alegra. Ya, ahora vamos a ver la amplitud. Los procesos afectivos son amplios, además, ¿ya? ¿En qué sentido de amplitud? Indica que los procesos afectivos comprometen toda la personalidad del individuo. Por ejemplo, la tristeza permanente que tiene una madre por la muerte de su hijo. Ya, pero más que eso, es que eh, este afecto, como su nombre indica, va a afectar diversos aspectos de la personalidad. Eso se refiere con la amplitud, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta mamá, ¿ya? Mira qué fuerte, ¿eh? La muerte de su hijo, ¿no? Eso es atroz, debe ser uno de los dolores más grandes que hay seguramente, ¿no? Ya, entonces, pero esto la va a afectar en varios aspectos, ¿eh? A ver, no solamente que está triste, sino que estoy seguro que, por ejemplo, si ella trabaja en el trabajo, no puede cumplir igual, ¿no? Está distraída, está ida, no puede trabajar, no puede concentrarse. Entonces, mira, le afecta en su vida académica o laboral también, ¿no? Estoy seguro que también a nivel biológico le afecta, en el ámbito biológico. No come bien, no duerme bien, ¿no? Incluso hasta le va a afectar la salud también eso. ¿Ves? Entonces mira cuál está afectando, eso es bien con amplitud, ¿ya? Le afecta en varios aspectos de su vida, ¿ya? En lo laboral o académico, en lo biológico, ¿no? Apetito, sueño, y hasta en lo social. Te apuesto que las amigas, la familia le dicen, vamos a salir para que te distraigas, y ella no quiere salir, quiere estar en la casa, nomás en su cuarto, ¿no? Está muy deprimida. Entonces también a nivel relacional, social, también le afecta, ¿ya? Y hasta en la salud, ¿no? A la larga esto también le afecta en la salud también, ¿no?
¿Ya? Entonces eso se refiere con amplitud, ¿ya? Los procesos afectivos comprometen a toda la personalidad del individuo. Y cuando hablamos de personalidad, hablamos de otros aspectos como los que te he mencionado, ¿ya? Las relaciones interpersonales, el, el- el desarrollo intelectual cognitivo, o sea, los estudios, el trabajo, etcétera, ¿ya? A eso se refiere con amplitud, ¿ya? Igual, por el otro lado también, si tú estás de buen ánimo, eso también, ¿no? Estás feliz, eso también te afecta en diversos aspectos de la personalidad. Entonces, cuando estás feliz, eres más sociable porque eres más seguro, ¿no? Haces más amigos, más sociable, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Académicamente también aprende, está comprobado, ¿ya? Que uno aprende mucho mejor cuando está de buen ánimo, capta más, aprende más, o trabajas mejor también, ¿ya? Tu salud también mejora, ¿ya? El sistema inmunológico está bien cuando tu ánimo también está bien, ¿ya? A eso se refiere con amplitud entonces, ¿ya? Involucra otros aspectos de la personalidad. Y finalmente el nivel, ¿ya? Dice, expresa el grado de valoración social que puede adquirir una experiencia afectiva dependiendo de su orientación moral. Ejemplo, en nuestra sociedad, odiar se valora negativamente. A ver, entonces nivel tiene que ver con la valoración social, ¿no? Entonces la sociedad valora más un afecto sobre otro, ¿no es cierto? Entre el amor y el odio, por ejemplo, valora más el amor, ¿no? Y el odio está en el más bajo nivel. Es más, ¿no? Producto de las fuertes creencias religiosas que tenemos, se asocia el bien a Dios y el mal a lo demoníaco, al diablo, ¿no? En algún momento, hijo, tú vas a entender que el odio no es demoníaco, ¿no? Sí, no es agradable, no digo que sea agradable, pero de ahí a decir que es demoníaco, no lo es, ¿no? El odio es un sentimiento, ¿no? A veces inevitable, ¿no? Y a veces hasta necesario. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ponte un ejemplo, a ver, una mujer ya es engañada por el esposo o conviviente que encima la golpea, le insulta, la humilla y ella dice que no lo puede dejar porque lo ama, ¿no? De repente la fortaleza para dejarlo podría estar justamente en odiar, de repente no a la persona, pero sí esa situación, ¿no? Odio, no soporto más esta situación y eso me da fuerzas para dejar finalmente a este hombre de repente, ¿no? Podría ser, ¿ves? Entonces, el odio no es diabólico, ¿no? Ni poco menos, pero repito, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que la sociedad, ¿no? Cómo la sociedad valora, porque pues, somos parte constitutiva pues, de una sociedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, la sociedad dice también que entre el amor de padre y el amor de madre es superior, ¿no? Incluso tú vas a ver que a nivel legal, por eso muchas veces cuando hay un juicio por la tenencia de los niños, generalmente la mamá tiene las de ganar, ¿ah? A no ser que ella tenga pues, condiciones paupérrimas, ¿no? Pero generalmente ella tiene las de ganar, ¿no? Ya, igual eso también podríamos discutirlo, ¿no? ¿No? Hay papás que pueden amar más que las madres, ¿no? Seguramente no son la mayoría, pero puede haber, ¿no? Pero no, la sociedad dice que el amor de mamá es superior, ¿ya? Y así por el estilo, ¿ya? Entonces el nivel tiene que ver con la valoración que la sociedad le otorga, ¿ya? A un afecto, a un sentimiento, una emoción, etcétera. ¿De acuerdo? Listo. Esas son entonces las características de los procesos afectivos. ¿Alguna pregunta, chicos? Profesor, disculpe, ¿puede repetir lo del nivel? No entendí muy bien. O sea, este, ¿cómo te sientes tú o cómo siento yo a las personas? Muy bien, muy bien. Gracias, Jalita. No hay ningún problema. No, el nivel se refiere a la importancia que la sociedad le otorga, ¿ya? A un afecto. ¿Qué dice la sociedad? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, te decía, para la sociedad, el amor de madre es más importante o más fuerte, ¿ya? Tiene mayor jerarquía que el amor de padre, por ejemplo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? A veces también producto de las creencias que tiene la sociedad, te decía, ¿no? Pueden asociar algún sentimiento a algo diabólico y darle un nivel muy bajo cuando en realidad no debería ser tanto así, ¿de acuerdo? ¿Ya? O de repente, por ejemplo, han habido momentos en que ha habido sociedades que, por ejemplo, valoraban el sentimiento de venganza, por ejemplo, ¿no? Entonces la venganza estaba bien, ¿no? Ha habido un momento, ¿no? En que incluso se confundía venganza con justicia, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces estaba bien, la venganza está bien, ¿no? Y hasta dichos que dicen, ¿no? La venganza es un plato que se sirve mejor frío, ¿no? Entonces incluso hay esas ideas, ¿no?
En cambio, la sociedad actual dice que no, ¿no? La venganza es mala. Entonces mira cómo la venganza, ¿no? Ha ido cambiando en su valoración, ¿no? En un momento fue muy valorada, ahora en cambio es más bien descartada, ¿no? ¿No? Su nivel ha bajado, ¿no? La gente dice, no, la venganza no es buena. La justicia, es así, pero es diferente, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, el nivel alude a cómo la sociedad valora un afecto, ¿ya? ¿De acuerdo? A eso se refiere. A ver, un ejemplo más. ¿Cuántas canciones de desamor hay? Creo que es lo que más valoran los artistas peruanos. Incluso gente del extranjero se sorprende, ¿no? La cantidad de canciones de desamor que tenemos nosotros, ¿no? Hay muy pocas canciones, por ejemplo, que hablan de un amor correspondido y bonito, no vende, ¿no? No vende, ¿no? Pero también si hablamos de tristezas, por ejemplo, ¿cuántos hablan, por ejemplo, de lo que puede sentir una mamá al ver que su hijo no tiene pues las condiciones para tener una buena salud, una buena educación, por ejemplo? No, solamente valoramos pareciera que lo único que valoramos es la relación de pareja y de ella la decepción amorosa, ¿no? Yo te invito a analizar las canciones, por ejemplo, casi todas hablan de esa decepción, ¿no? Entonces, es el nivel, es la jerarquía, es la importancia que la sociedad le otorga a uno u otro afecto, ¿no? Está prácticamente, dicho de otra manera, está de moda vivir así, ¿no? Herido, decepcionado afectivamente, ¿no? Así es. Muchachos, listo. Ese es el nivel entonces, ¿ya? Así, en resumen, la importancia que le otorga la sociedad a un afecto, ¿ya? Esta importancia puede ser mucha o poca, ¿ya? ¿De acuerdo? Así es. ¿Entendió, Jarita? ¿Sí, hijo? Sí, profe. Hijo. Ahora vamos a ver las manifestaciones de la afectividad, ¿ya? Manifestaciones. Cuando hablamos de manifestaciones de la afectividad, hablamos de emociones, sentimientos, estados de ánimo y pasiones, ¿ya? Repito, emociones, de lo más largo, ¿ya? Luego vamos a hablar de, acá está B, sentimientos, luego vamos a hablar de estados de ánimo y finalmente de la pasión, ¿ya? Bien, empecemos por las emociones. Muy bien. A ver, ¿qué son las emociones? Dice, son reacciones afectivas que se originan súbitamente ante un estímulo. Involucran modificaciones psicológicas y fisiológicas. Son de corta duración y gran intensidad. Y hablamos de intensidad, ¿no? Cuando hablamos de intensidad, acuérdate, es de reacciones fisiológicas, ¿ya? Cuando hablamos de intensidad, estamos hablando de sonrojarse o ponerse pálido, que tu ritmo cardíaco se acelera, que tu temperatura corporal también cambia, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de intensidad, no te olvides, hablamos de reacciones fisiológicas, ¿ya? Las emociones son muy intensas, o sea, hay reacciones fisiológicas bien notorias, ¿ya? Ejemplo de emociones: miedo, ira, alegría, tristeza y asco. No sé si viste tú esta película animada, Intensamente, ¿no? Intensamente justamente te muestra las emociones básicas. ¿Y cuáles son las emociones básicas? El miedo, temor, acá dice temor, en realidad es miedo. La furia, que en realidad es la ira o cólera, ¿no? La alegría, ¿ya? Desagrado, en realidad la emoción es asco, ¿ya? Tristeza, esas son emociones básicas, ¿eh, muchachos? De repente habría que agregarle también sorpresa, y esas son las emociones básicas. Serían más básicas porque se considera que son innatas, ¿ya? Innatas, ¿de acuerdo? Tú no aprendes a tener miedo, ¿ya? Ya el bebé, por ejemplo, nace ya con esas emociones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Miedo, ira, alegría, tristeza, asco. Incluso como va a ser más adelante, los animales también tienen estas emociones, ¿sí o no? Claro. ¿Tu perro siente miedo o no? Claro. Ira, alegría, tristeza, asco también, ¿ya? Son emociones básicas que tiene tanto el hombre como el animal. Incluso más adelante vamos a ver que tiene que ver incluso con la supervivencia misma de la especie, ¿no? Por ejemplo, el miedo hace que un animal huya y pueda sobrevivir, pues, ¿no? La ira le permite atacar, matar para alimentarse, ¿ya? Y así, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces las emociones incluso tienen que ver con funciones adaptativas, ¿ya? Entonces, repito, ¿qué son las emociones? Son reacciones afectivas que se originan súbitamente. Esa es otra cosa importante, súbitamente, es decir, que surgen de golpe, de inmediato, ¿ya?
ante un estímulo. E involucra modificaciones psicológicas y fisiológicas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Súbitamente, una emoción surge de pronto. El miedo, por ejemplo, es de pronto. Tú estás tranquilito y de pronto, ¡buah! Y te asustaste. Y también, así como rápido aparece, rápido también se va. ¿De acuerdo? La ira también, ¿ya? De pronto vas por la calle y alguien, por estar viendo su celular, te golpea con el hombro. ¡Ploc! Te golpea. Entonces tú en ese momento sientes cólera. Así, ya, pero ya el tipo se fue, ya pasó también. Ni lo conozco el tipo, ¿no? Ya pasó, ya. Ira surgió súbitamente y también duró poco tiempo, se fue. ¿Ya? Así. ¿Está bien? Vamos a ver en cambio más adelante que en cambio los sentimientos no. Los sentimientos primero demoran en surgir. El amor no surge de golpe, ¿eh? El amor demora poco a poco. ¿Ya? Poco a poco. Por eso el amor a primera vista no existe. No, no, no. La atracción a primera vista, eso sí. Y luego eso con el tiempo se puede convertir en amor, sí, también. ¿Ya? Pero el amor demora en surgir poco a poco. ¿Ya? Por eso, ¿te acuerdas cuando hablábamos de profundidad? ¿No? Hablábamos de experiencia juntos, ¿no? Ya toma su tiempo, pues el amor, ¿ya? Que es un sentimiento. Entonces, el sentimiento no surge súbitamente, demora en surgir. Y así como demora en surgir, también demora en desaparecer. Por eso hay gente que ya terminó su relación de pareja y todavía sigue sufriendo. Ya han pasado meses y sigue sufriendo, ¿no es cierto? Porque demora en desaparecer también, ¿ya? En cambio, la emoción no. La emoción, como hemos señalado, surge súbitamente ante un estímulo, ¿ya? Que involucra, dice, modificaciones psicológicas y fisiológicas, pero también rápido se disipa, mira lo que dice, son de corta duración, ¿ya? Esas son sus características, corta duración y gran intensidad, ¿ya? Las emociones tienen como base neurofisiológica al hipotálamo y al sistema límbico, ¿ya? El hipotálamo y el sistema límbico, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso está en la subcorteza cerebral. El hipotálamo es parte del sistema límbico, ¿ya? Lo mismo que también la amígdala cerebral y otras estructuras que están involucradas con estas emociones, que te repito, están presentes en el hombre y en el animal también, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre la definición de emociones, jovencitos? A ver, me dicen por favor. ¿Está claro? Está claro, profesor. Ya, gracias, Jarita. Y si no, acá tenemos otra definición más aquí abajo. Dice, las emociones son sistemas de respuestas ante un estímulo externo, las cuales expresan un estado de excitación y activación psicofisiológica. Otra vez, mira cómo las emociones tienen que ver con la intensidad, o sea, con acciones fisiológicas, ¿ya? Acompañadas de respuestas subjetivas y conductuales que impulsan al individuo a la acción para cumplir una finalidad adaptativa. Te dije que las emociones tienen que ver con la adaptación, ¿ya? Te decía, por ejemplo, el miedo, ¿no? El miedo tiene que ver con la adaptación. Imagínate, si los conejos no fueran miedosos, fueran valientes, ya no habría conejos, pues. Ya no habría conejos, ¿ya? Serían exterminados. El miedo les permite guarecerse, huir del peligro, ¿ya? Es un estado afectivo abrupto, dice la emoción, es un estado afectivo abrupto, abrupto es que surge súbitamente, pues, ¿no? Es de corta duración, influenciado por la experiencia, ¿ya? Esas son las emociones entonces. A ver, dimensiones de las emociones, ¿ya? Podemos considerar tres componentes o dimensiones. Tenemos el componente subjetivo, ¿ya? Están referidos a lo que el sujeto experimenta o siente cuando atraviesa un estado emocional, ¿ya? Esto implica disposiciones afectivas de agrado o desagrado hacia las personas, objetos o hechos. Es el componente subjetivo, lo que tú sientes, digámoslo así, dentro de ti, ¿ya? Es el componente subjetivo, ¿ya? Lo que sientes dentro de ti. Luego está el componente conductual, ¿ya? Relacionados con expresiones faciales, gestos, acciones. Cuando hablamos de componente conductual es la reacción o respuesta que tú emites, ¿ya? Y tú puedes reaccionar o emitir una conducta verbal o no verbal. Y si hablamos de las no verbales, me refiero a expresiones faciales, por ejemplo, ¿no? O sea, en tu rostro se nota si estás molesto, alegre, triste, asustado, ¿sí o no? ¿Ya? Gestos o también acciones diversas, ¿ya? Y finalmente tenemos el componente fisiológico. Se refiere a las reacciones somáticas. Somática es cuerpo, ¿ya? Corporales, o sea, como las alteraciones en la circulación sanguínea, ¿no es cierto? Los cambios respiratorios, las secreciones glandulares, por ejemplo, no sé, sudar, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Y otras.
Ya, esas son las dimensiones de las emociones entonces, ¿ya? Tenemos un componente subjetivo, psicológico, interno, tenemos las conductas, que son las reacciones o respuestas, tenemos el componente fisiológico o biológico, que tiene que ver con las alteraciones corporales. ¿De acuerdo? Listo. También veamos los tipos de emociones, ¿ya? Según Wilhelm Wundt, hay dos tipos de emociones, ¿ya? Las esténicas, o también llamadas activas, y las asténicas, o también llamadas pasivas, ¿ya? Las esténicas son aquellas que incrementan la actividad del sujeto, originando modificaciones psicológicas y fisiológicas. Por ejemplo, saltar al saber quién es la universidad, ¿no? Todas las emociones esténicas, como estás viendo, son excitatorias, ¿no? Generan una reacción, una respuesta, ¿no? Por ejemplo, acá dice saltar al saber quién es la universidad. O, por ejemplo, a ver, de pronto un perro te persigue y tú corres tan rápido que dices, caray, no sabía yo que podía correr tan rápido, ¿no? Entonces, el miedo generó esa respuesta así, de activación, pues se llama activas, esténicas o activas en ti, ¿ya? Pero también podría ocurrir lo contrario, ¿ah? Una emoción asténico-pasiva. Esta más bien disminuye la actividad del sujeto, inhibe la reacción motora de la actividad mental. Por ejemplo, esto es lo contrario, mira, aparece un perro rabioso y te quedas quieto. Tú quieres correr, pero tus piernas no te responden, te quedas paralizado de miedo. Estamos hablando entonces acá de una emoción de tipo asténica o pasiva. ¿De acuerdo? ¿Ya? Otro ejemplo de emoción esténica o activa. A ver, cuando tú estás jugando al fútbol, por ejemplo, tienes que estar muy, muy atento, muy vigilante, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Estás emocionado. Más todavía si vas a jugar la final, por ejemplo, más emocionado todavía estás. Es una emoción esténica o activa, te excita, genera más movilidad, ¿ya? Más reacciones en ti. Lo otro es la emoción asténica o pasiva. ¿Eh? Por ejemplo, cuando estás a punto de dormir, estás más en un estado de calma, ¿no es cierto? O de repente también, la reacción asténica o pasiva se expresa cuando, por ejemplo, estás recibiendo el cariño de mamá, tú estás tranquilo, incluso te da hasta ganas de descansar, de dormir, ¿no? Esa es una reacción asténica o pasiva, ¿ya? ¿Se entendió? Entonces, las emociones tipo esténicas o activas son excitatorias, las emociones asténicas o pasivas son de tipo inhibidor, más bien, ¿ya? Las primeras están asociadas al sistema nervioso simpático, que es parte del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Sistema nervioso simpático. La segunda están asociadas las pasivas al sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Ambos, sistema nervioso simpático y parasimpático, son parte del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué se le llama, a ver, recordemos bases biológicas, ¿por qué se le llama sistema nervioso autónomo? Porque muchas de esas respuestas son automáticas, no son controladas por nosotros. Por ejemplo, sonrojarse no es algo que tú controles. ¿Ya? A ver, si yo te digo, a ver, sonrójate ahorita, no es algo que tú puedes realizar a voluntad, ¿no? Al contrario, más bien, cuando no quisieras sonrojarte, te sonrojas y te delatas, ¿no? Más bien, ¿no? ¿Te has dado cuenta? ¿No? Entonces tú dices, no me voy a sonrojar, pero los chicos comienzan a molestarte, ah, ¿te gusta María? Y tú dices, no me voy a sonrojar, porque si me sonrojo me delato y peor te sonrojas. ¿Te das cuenta? Es autónomo, no depende de tu voluntad, ¿ya? Pues eso es el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Este se divide en dos, simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático tiene que ver con estas emociones esténicas o activas y el parasimpático con estas reacciones emocionales asténicas o pasivas. Listo. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre las dimensiones de las emociones o los tipos de emociones? A ver, por favor, los escucho. Si está todo claro, también me lo dicen, por favor, para estar tranquilo, ¿ya? A ver. Listo, está todo claro. Muy bien, continúo entonces yo. Ahora vamos a ver las teorías de las emociones, ¿ya? Teorías de las emociones, a ver. Ya. A ver, ¿cómo es que se producen las emociones? Hemos visto ahorita, a ver, hace un ratito nomás, esto de, a ver, las dimensiones de las emociones o componentes, ¿ya? Subjetivo, conductual o fisiológico, ¿ya? Entonces, estas teorías de las emociones van a tratar de preguntar, a ver, ¿qué es primero, por ejemplo, lo subjetivo o lo fisiológico? ¿Qué es primero, lo subjetivo o lo fisiológico? Eso van a tratar de responder ellas, ¿ya?
Por ejemplo, la teoría de Williams y James dice que primero es lo fisiológico. Estas son teorías, ambas, estas dos, ¿ya? Son teorías fisiologistas, ¿ya? Entonces, según William James y Carl Lange, esta se llama por esa teoría de James y Lange, ¿ya? Dice lo siguiente, ¿ya? Ante un estímulo determinado, se inician primero las reacciones fisiológicas. Ahora, al percibir estas reacciones fisiológicas, o sea, tú notas esta reacción fisiológica, allí recién se produce la emoción. Ya, a ver, te explico, mucha atención, ¿ah? A ver, por ejemplo, al ver una serpiente, ¿ya? Empezamos a temblar y respirar agitadamente, ¿no? Cualquiera, imagínate, para tú estás caminando y te encuentras con una serpiente que está enroscada, lista para saltarte encima. A muy corta distancia de ti está. Entonces comienzas a temblar y respirar agitadamente, ¿ya? Eso tú lo percibes, te das cuenta, estoy temblando, mi respiración está agitada, percibes eso y ahí recién aparece el miedo. ¿Ves? O sea, para William James, perdón, y Carl Lange, para James y Lange, primero es lo fisiológico, luego al darte cuenta de lo fisiológico, recién surge la emoción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, primero, cuando estoy frente a ella, me sonrojo, ¿ya? Me pongo nervioso, siento mariposas en el estómago, y al darme cuenta de eso, recién surge el enamoramiento, ¿ya? Entonces, primero es lo fisiológico y luego lo subjetivo. Primero lo fisiológico y luego lo subjetivo. Si nos referimos a estas dimensiones de las emociones, ¿ya? Primero es esto de acá, lo fisiológico, los cambios corporales. Al tomar conciencia de ellos, recién surge lo subjetivo, la emoción de miedo, alegría, tristeza, etcétera. ¿Ya? Acá hay un ejemplo más, ¿ya? El oso ataca. Él siente que su corazón late muy rápido. Se da cuenta de eso y ahí recién surge el miedo, que es lo subjetivo, ¿ya? Esa es la teoría de James y Lange, ¿de acuerdo? Incluso hay una explicación fisiológica, por ejemplo, ¿no? O sea, como que tu cuerpo reacciona autónomamente. ¿Te acuerdas del sistema nervioso autónomo? Ya, eso de respiración agitada, que tu corazón late más rápido, todo eso es autónomo, tú no lo decides, ¿ya? Pero cuando eso ocurre, ¿ya? La corteza cerebral toma conciencia de eso. ¡Ah! Estoy temblando. Y ahí surge recién el miedo, la sensación de miedo entonces. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la teoría de James y Lange. Que tiene una explicación también, ¿ah? Luego surge la teoría de Cannon y Barth. Cannon y Barth dice que no. Ellos dicen que las emociones y las reacciones internas se dan simultáneamente. O sea, lo subjetivo, las emociones son lo subjetivo, ¿ya? Y las reacciones fisiológicas se dan simultáneamente, así dice. Entonces, volviendo a esto, a las dimensiones. Entonces, para Cannon y Barth, lo subjetivo y lo fisiológico se dan al mismo tiempo. ¿Te acuerdas que para James y Lange primero era lo fisiológico y luego lo subjetivo? Ya, para Cannon y Barth no, se dan al mismo tiempo y también tiene su explicación fisiológica también, ¿ya? Dice, al ver un perro rabioso, los impulsos sensoriales van al tálamo, ¿ya? Y o sea, el tálamo, los envía a la corteza cerebral, donde son interpretados y dirigidos al organismo, produciendo las modificaciones. Pero esto ocurre en simultáneo y al mismo tiempo. A ver, te explico. A ver, aquí, por ejemplo, ¿ya? Un oso enorme, ¿ya? Amenaza con atacarte. Esa información llega al tálamo. Acá está el tálamo. Esto que está acá azul es el tálamo, ¿ya? El tálamo. Y el tálamo distribuye al mismo tiempo y simultáneamente a la corteza cerebral, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces tú sientes el miedo. Pero al mismo tiempo también esta información va al sistema nervioso autónomo y genera tu reacción fisiológica, corporal también. Entonces, al mismo tiempo ocurre lo fisiológico y lo psicológico, ambos al mismo tiempo, porque el tálamo, repito, lleva la información simultáneamente, conduce la información simultáneamente tanto a la corteza cerebral como al sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Esa es la teoría de Cannon y Barth. Listo. A ver, tal vez esto sea lo más complejo que vamos a hacer hoy día. Lo trato de explicar del modo más sencillo posible. Aún así, díganme, ¿se entendió? Pues, no hay ningún problema en que pregunten. ¿Ah? Yo vuelvo a explicar o pongo más ejemplos. No hay ningún problema, chicos. ¿Se entendió? ¿Me dicen, por favor?
¿Todo claro? A ver, vamos a chequear a los muchachos. A ver, están. Jarita, ¿cómo estás? Sí, Jarita. Los demás, Ramos. Uy, a Ramos no lo veo. ¿Eh? ¿Dónde estará Ramos? ¿Dónde estará Ramos? Y Toledo, mira, Toledo, el. Profesor, y digamos, yo encuentro un oso, o Ya, como dice tal ejemplo, la serpiente. Y si no ya, tiemblo, más bien quiero enfrentar a la serpiente. Ahí he variado algo, ¿qué pasó? ya, gracias, buena pregunta. Primero, te comento, Jarita, que todos tenemos miedo, ¿ya? Hasta el más valiente siente miedo, ¿ya? Es algo natural, es innato. Por eso digo, eso es innato, ¿ya? O sea, vemos una serpiente y todos le tememos. Es innato, ¿ya? En el ser humano. Ahora, ¿pero por qué algunos lo enfrentan? Ah, ya. Ese es un segundo paso ya. ¿Ya? El miedo lo tenemos todo. El valiente también tiene miedo, solo que sabe manejar ese miedo. ¿Te das cuenta? No deja que el miedo lo domine. Pero miedo tenemos todo. Y nosotros estamos hablando hoy día de eso, de esa primera reacción, ¿ya? Miedo, de esa primera emoción que es innata y todos lo tenemos, ¿ya? Ya luego él ya decide, pues, ¿no? Controlar ese miedo y superarlo, ¿ya? A ese procesamiento de las emociones ya se le puede llamar sentimiento, ya se le llama, cuando tú ya procesas esa emoción, ¿de acuerdo? Pero en un primer momento es inevitable, todos tenemos miedo, o sea, todos entonces, tenemos una reacción fisiológica y una reacción también, eh, subjetiva, si se quiere, ¿ya? Claro que también el tiempo y el entrenamiento te van dando seguridad. Entonces, estas reacciones son menos intensas en la medida que tú tengas más experiencia, ¿no? Por ejemplo, un hombre que justamente se dedica al control animal, ¿no? Estás acostumbrado a cazar serpientes, ¿no? Claro, él ya por la experiencia, pero eso ya es posterior, pues ya por la experiencia, ya, ¿no? Ya sus reacciones son menos intensas ya frente a esa situación, ¿ah? ¿De acuerdo? ¿Viajarita? Así es la cosa. ¿Alguna pregunta más? Ya, a ver, continuamos entonces, ¿ya? Ya. Estas son las teorías fisiologistas de las emociones. Ahora vamos a ver las teorías cognitivistas. A ver, atención, ¿ah? Según Stanley Schachter, ¿ya? Las emociones son producto de una doble evaluación. ¿Qué cosa evaluamos? La situación y otro, lo que está aconteciendo en el organismo. A ver, atención, ¿ah? La situación y lo que está aconteciendo en nuestro organismo, ¿ya? A ver, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Tú estás caminando por la calle y escuchas que un perro, ¿ya? Se aproxima, un perro se aproxima corriendo hacia ti atrás, ¿no? Escuchas su paso y como que medio que gruñe o ladra. Entonces tú volteas y vas a evaluar primero la situación, ¿de acuerdo? La situación. ¿Cuál es la situación? Se acerca un perro hacia mí, ¿no? Evalúas eso. Y luego también evalúas qué está pasando en tu organismo. A ver, ¿cómo estoy yo? Entonces mi corazón se acelera. Ta, 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 ta. Ah, entonces tengo miedo, tengo miedo. ¿Ya? Y así surge entonces la emoción de esa doble evaluación. Evalúas la situación y evalúas qué pasa en tu cuerpo, en tu organismo. ¿Ya? Eso dice Stanley Schachter. Lazarus también habla de una doble evaluación, pero Lazarus dice lo siguiente: ¿qué evaluamos en realidad? Evaluación primaria. Evaluamos el nivel de amenaza a la situación. Y dos, evaluación secundaria, la estimación de nuestra capacidad de afronte. Calculamos, estimar es calcular nuestra capacidad de afronte. Entonces, Lázaro, el mismo ejemplo, a ver, diría, tú volteas y no evalúas tu cuerpo, o sea, tus reacciones fisiológicas, quiero decir, no, sino tú vas a evaluar dos cosas. Primero, el nivel de amenaza. Por ejemplo, ¿el perro viene solamente a ladrarme o viene decidido a morderme? Ya, viene decidido a morderme, ya. ¿De qué tamaño? ¿Cuánto más ese perro de qué tamaño es, no? Y luego, según eso, viene la segunda evaluación, tu capacidad de afronte, ¿no? Entonces, supongamos que es un perro mediano, ¿no es cierto? Y tú, ¿no? Que bueno, no, bueno, claro, en ese momento no te das manera de pensar el peso, pero tú ves que es mediano nomás, ¿no? Y tú eres un joven, ¿no? Que por lo menos pesa 60 kilos, ¿no? Entonces, no, ningún problema. Entonces, tu miedo va a ser menor porque has evaluado el peligro y tu capacidad de afronte, ¿no?
Ahora, diferente que ese mismo perrito, ¿no? Mediano, y tú tienes solamente 6 añitos, ¿no? Y tú a tus 6 años pesas 22 kilos, ¿no? Entonces ahí sí la cosa se pone, pues, ¿no? Mucho más miedo vas a tener también, ¿ya? Entonces las emociones, dice Lazarus, sí, está bien, se derivan de una doble evaluación, como dice Chester, pero no evalúas tus reacciones fisiológicas, lo que tú evalúas es, ¿ya? El nivel de amenaza, y frente a ese nivel de amenaza, tu capacidad de afronte, y ahí surge ¿no? La emoción, ¿no? Entonces ahí encajaría más lo que decía Harald, ¿no? Entonces, por ejemplo, evalúas el nivel de amenaza, es una serpiente, pero también ves tu nivel de afronte, tú estás acostumbrado a cazar serpientes, entonces tu emoción, tu miedo va a ser más controlable, más pequeño si se quiere, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y esto ya son las teorías cognitivistas, ¿ya? Acá hay, si tú ves, ya la respuesta no es tan fisiológica, sino que hay un procesamiento, ¿ya? Aquí interviene un poquito más ya la razón, si tú quieres, ¿ya? ¿De acuerdo, chicos? A ver, preguntas, por favor. O si está todo claro, también me lo dicen, por favor, para estar tranquilo y continuar, ¿ya? A ver, ¿los escucho? Astopillo, ¿cómo estás, hijo? ¿Alguna pregunta? O sea, todas las emociones son innatas, por lo que quiere decir. Ya, ese es un tema de debate. Muy bien, a ver, entonces, a ver, ya. Entonces yo les dije que hay manifestaciones afectivas, ¿no? Es lo que vamos a ver hoy día. Ese es el esquema que vamos a seguir hoy día, que vamos a seguir hoy día. Y cuando hablamos de manifestaciones afectivas, hablamos de emociones, sentimientos, te dije, ¿no? Ahorita vamos, las emociones es el mundo más largo, ya vamos a acabar, ¿ya? Y luego vamos a entrar a ver los sentimientos, luego los estados de ánimo y también algunos a estas segundas, a estas emociones secundarias, no le llaman emociones, sino prefieren llamarles sentimientos. ¿De acuerdo? ¿Me dijo? ¿Respondió tu pregunta, Jarita? Sí, profe. Ya, qué bueno, hijo, me alegra serte útil. Muy bien, ya, vamos a continuar. En cuanto a las expresiones emocionales, a ver, ya había señalado yo que las emociones también cumplen un fin adaptativo, ¿no? Eso lo indica Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin dice que las emociones son innatas, no por gusto, sino porque, repito, tienen un fin adaptativo, incluso de supervivencia del individuo y de la especie, ¿ya? Como te decía, por ejemplo, a ver, los animales más pequeños, si tú ves, son los más miedosos, hipervigilantes. Tú mira un pericote o mira una paloma, están comiendo, pero están con la cabeza girando a izquierda, a derecha, así bien asustados tú los ves, ¿sí o no? Y atentos al primer indicio, ¡pam!, vuelan, se mueven, ¿no? Corren muy rápido, ¿te das cuenta? Y eso les permite sobrevivir. Si no fueran así, si no fueran tan miedosos, no sobrevivirían, pues perecerían ante sus depredadores, ¿te das cuenta? Entonces las emociones cumplen, repito, un fin adaptativo, ¿no? Lo mismo, la ira. Imagínense a ver un tigre, ¿no? Que ve a un animalito y dice, ay, no, no, no me voy a comer a Bambi porque no, 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 ese venado, no, no, pobrecito, qué pena, no, no, no. Les permite matar inmediatamente, sin dudar, ¿cierto? ¿Ha visto cómo van de frente a la yugular, ¿no? La mayoría de depredadores van de frente al cuello, ¿no es cierto? ¿No? A asfixiarlos, ¿no? Mordiéndoles el cuello, ¿no es cierto? Ya, entonces también hay la ira, ¿no? Las fieras son, ¿no? Irascibles, ¿no? Les permite también sobrevivir, si no, no se alimentarían, pues, ¿de acuerdo? Entonces eso dice Darwin, ¿ya? Las emociones son innatas, están presentes en el hombre y en el animal, y cumplen una función adaptativa, es decir, de supervivencia del individuo y la especie. En cuanto a Paul Ekman, ¿no? Él va más a un tema transcultural y él que las emociones ya se expresan ya a nivel del lenguaje facial y corporal de la misma manera en todas las culturas. Es decir, sonreímos igual
chinos, japoneses, alemanes, la gente de Mongolia, de donde tú quieras, ¿ya? Y en todo momento de la historia siempre ha sido así, ¿ya? Sonreímos, nos molestamos igual. O sea, las expresiones faciales son las mismas. A la hora de expresar las emociones, ¿ya? Nuestro lenguaje facial y corporal es el mismo en cualquier cultura, aun cuando estas culturas no se hayan relacionado unas de otras. Porque tú puedes decir, bueno, pues es que hemos aprendido a sonreír así porque hemos visto en la televisión. No, 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 no. Yo te hablo de la época incluso antigua, ¿no? Donde todavía una cultura no se relacionaba con otra. Y aún así las expresiones faciales eran las mismas, ¿no? Entonces Ekman dice que hay esa similitud al expresar las emociones en todas las culturas. Todos lloramos igual, todos nos reímos igual, y cuando digo igual me refiero a las mismas expresiones faciales. ¿Ya? ¿De acuerdo? A eso se refiere Paul Ekman, ¿no? Igual también pues, los animales, ¿no? Por ejemplo, todos los perros del mundo cuando están molestos enseñan colmillos, se eriza el lomo, ¿visto cómo su lomo se eriza, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces eso es universal, ¿ya? De eso habla Ekman. En el hombre es igual, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre Darwin o Paul Ekman? ¿Está claro, chicos? Esto es adicional, ¿ah? ¿No hay ningún problema? Ya, continúo entonces, ¿ah? Ya, ahora sí vamos al tema de los sentimientos, ¿ya? A ver, ya terminamos con las emociones, ahora vamos a los sentimientos, ¿ya? Dice, son procesos afectivos que se forman en un individuo a través de su experiencia social, ¿ya? Mira, experiencia social, ¿ah? O sea, se aprenden socialmente. Esto sí se aprende. Esto se aprende. Esto no es innato, esto se aprende. Los sentimientos son aprendidos, ¿ya? Se caracterizan por ser prolongados, ¿ya? O sea, duran, ¿no? Largo tiempo y de menor intensidad que las emociones. Por ejemplo, la amistad de nuestros compañeros de colegio, ¿ya? Entonces, mira, son aprendidos. Te cuento, hijos, a amar se aprende, ¿ya? Y hay tantas formas diferentes de amar. El amor no es uno solo, ¿eh? Hay formas muy distintas, diferentes de amar, ¿ya? Algunos aman con pena, otros aman o no aman, en realidad desean, ellos creen que es amor, ¿no? Confunden el amor con el deseo, ¿ya? Otros aman con afán de dominio, dominar al otro, ¿no? Mandar, etcétera, ¿ya? Son tantas formas, ¿ya? Eso se aprende, ¿ya? Y por último, algunos nunca aprenden a amar en el sentido estricto de la palabra también, ¿ah? ¿De acuerdo? Todos los procesos afectivos se aprenden. Igual el odio también. ¿Ya? A ver, es más, miren, hagamos una prueba. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes, con los jóvenes que son, todavía odia. Una cosa es que tú detestes algo, ¿no? Pero no es odio. Cuando dices, por ejemplo, yo, no sé, pues odio el brócoli, no es un odio, pues, no es, no es odio. No te gusta, lo detestas, sí, pero no es odio. Odiar es otra cosa. ¿Ya? Seguro ustedes a su corta edad todavía no odian, ¿no? Y ojalá nunca lo hagan, ¿no? Pero tal vez en algún momento sí, sí aprendan a hacerlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Todos los sentimientos son aprendidos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Estamos hablando del amor, el odio. A ver, vemos algunos ejemplos más acá. Tipos de sentimientos, ¿ya? Sentimientos morales, dice. El patriotismo, por ejemplo, la solidaridad, el colectivismo, etcétera. Eso se aprende, pues. El patriotismo se aprende, hijos. Para comenzar, no siempre han existido los países como los conocemos ahora, tú sabes, ¿no? No siempre han existido los países, ¿no? En un comienzo el hombre vivía en hordas, luego en tribus, ¿no? ¿Cierto? Más adelante había algunas ciudades, pero no, esto de los países ya es posterior, ¿no? Entonces el patriotismo es algo, ¿no? Relativamente temprano, es algo aprendido también, ¿ya? La solidaridad también se aprende, el colectivismo también. El amor a la ciencia también es algo que se adquiere. De repente alguno de ustedes todavía estudia más por obligación que por placer, ¿sí o no? Pero créeme, con el tiempo se va a ver un placer, te va a gustar estudiar porque le aprendes a amar a las ciencias, ¿ya? Aprendes a tener amor por la lectura, por ejemplo, ¿ya? Eso se aprende, se adquiere. O los sentimientos estéticos, el amor al arte o a la música, eso también se adquiere, se aprende. ¿Ya, muchachos? Entonces, los sentimientos son aprendidos, ¿ya? Dentro de la experiencia social y, como te digo, se caracterizan por ser prolongados, duran bastante, ¿no? A diferencia de las emociones, ¿te acuerdas que las emociones surgían súbitamente de golpe y duraban poquito? Ya los sentimientos no. Los sentimientos surgen poco a poco, día a día, con las experiencias, con compartir cosas, ¿ya?
Y así como te decía, demoran en surgir, ¿ya? También demoran en desaparecer, ¿ya? Créeme, como psicólogo, por ejemplo, yo he tenido este trabajo ayudando a personas que justamente me dicen, ¿no? ¿Cómo enfrento este problema de haber terminado la relación de pareja, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de gente que ha estado casada, ¿no? 10 años y ahora se va a separar, ¿no? Y eso no es fácil, ¿no? Sabe que debe hacerlo, no queda otra. Pero no es que tú dices, no, ya entendí que esta persona no me conviene, ya listo, ya lo olvidé. No, no es así, pues. Tú entiendes que esta persona no es para ti, no te conviene, no es bueno para tu salud mental ni de tus hijos. Sabes conscientemente que tienes que separarte, pero todavía no puedes, porque es la costumbre, son los momentos compartidos, es una etapa de tu vida. Entonces, terminar, ¿no? Acabar con un sentimiento, toma eso su tiempo, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? A eso me refiero con que son prolongados, ¿no? Demoran en surgir, ¿ya? Y también demoran en desaparecer. Otra vez esto de demorar en surgir tiene que ver con que son también por eso profundos, te decía, ¿no? Son profundos porque tienen que ver con, 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 con el tiempo, pues también, ¿ya? Entonces las amistades más profundas son aquellas que también tienen más tiempo, claro, ¿ya? Listo. Los amores más profundos también lo que son aquellos que han durado más tiempo, claro. Siempre cuando es una experiencia placentera, pues, ¿no? Si no, no. ¿De acuerdo? Esa es la profundidad, entonces, ya, pues son. Y su intensidad sí dije que es menor, ¿no? No son, o sea, no hay tantas respuestas fisiológicas, pues, como en el caso de las emociones sí lo había. ¿Ya? A ver, acá hay otra definición de sentimiento. A ver, dice así. El sentimiento, de latín sentire, significa pensar, opinar o darse cuenta de. ¿Ya? Es más duradero que la emoción, se origina a partir de una emoción, pero perdura. ¿Ya? Por eso te decía, no hay amor a primera vista. O sea, a primera vista alguien sí te emocionó, pero no es amor, no es un sentimiento todavía. Con el tiempo, conforme se conozcan, salgan, compartan, ¿no? Momentos, ahí recién se va a convertir en amor. O puede que no también. ¿Ya? Los sentimientos son una disposición afectiva de evaluación cognitiva hacia personas, objetos o sucesos. Se caracteriza por ser estables y de escasa manifestación corporal o fisiológica, o sea, no son muy intensos, pues. ¿Ya? Mira, evaluación cognitiva. Por eso algunos dicen que un sentimiento es una emoción, pero ya procesada, ¿de acuerdo? Es más, la base biológica de las emociones las hemos situado en el sistema límbico, ¿no? Esa es la subcorteza cerebral y el hipotálamo. En cambio, si quisiéramos hablar de la base biológica y los sentimientos, ya tendríamos que hablar de la corteza cerebral. A ver, para que me entiendan mejor, chicos, sentimientos incluso significan planificación. Claro, claro. A ver, con el tiempo, por ejemplo, ustedes van a empezar, van a aprender a amar. ¿A qué me refiero? Ya no van a valorar tanto el físico como ahora. Ahora son adolescentes, todavía están aprendiendo a amar. Todavía a esta edad ustedes valoran demasiado o incluso exclusivamente el físico, ¿ya? Con el tiempo van a aprender a amar de una manera más, ¿cómo te digo? Como dice acá, valorativa, ¿no? ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, van a ponerse a pensar así, cuando se proyecten, pues algún día, no, ya todavía no. A ver, si quiero hacer familia con esta persona, entonces una chica se va a preguntar, por ejemplo, ¿en qué trabaja él? Él está en condiciones de mantener un hogar. Sus valores morales, ¿qué tal son? ¿Tiene la interés moral, la capacidad intelectual para educar hijos? Entonces, ¿ves? Esas cosas te vas a preguntar. Entonces ya no solamente va a ser lo físico, sino va a ser su capacidad para proveer económicamente, va a ser sus valores morales, va a ser su sentido del humor, ¿ya? Vas a valorar un conjunto de cosas más, ¿ya? Ese es un amor más, llamémoslo así, maduro, si se quiere, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esos son los sentimientos, ¿ya? Si tú quieres, son emociones, procesados, si tú quieres, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre el tema de los sentimientos? A ver, por favor, con toda confianza. ¿Ninguna pregunta? Uy, Jarita, se escuchó raro y no, o sea, se escuchó entrecortado. Mejor dicho, no pude escuché, así nomás no escuché nada, hijito. Que todo está claro, creo que me decías, ¿no, hijo? ¿Sí? Jarita, Sí, profe, sí, profe.
ya, hijito, ya, gracias. Ya, a ver, vamos a ver, de todas maneras, a ver, un cuadro comparativo, ¿ya? Entre emociones y sentimientos, ¿ya? Vamos a hacer un cuadro comparativo, ¿ya? A ver, las emociones son un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que producen reacciones fisiológicas involuntarias. Estas respuestas son producidas por el cerebro cuando detecta un estímulo emocionalmente significativo. Es decir, cuando el objeto o acontecimiento real o rememorado mentalmente desencadena las respuestas automáticas correspondientes. ¿Ya? Esto tiene que ver con la memoria implícita, cuyo mecanismo de adquisición es el condicionamiento clásico. ¿Ya? Ya, esas son las emociones entonces. En cambio, los sentimientos son estados afectivos producto de la evaluación consciente que hacemos de la percepción de nuestro estado corporal durante una respuesta emocional. Los sentimientos son conscientes, constituyen la experiencia subjetiva de las emociones. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Las emociones son visibles. ¿Cómo así visibles? Se exteriorizan mediante expresiones corporales o fisiológicas, ¿ya? Surgen ante una situación que aparece repentinamente. Son súbitos, pues, ¿no? Súbitos y hay expresiones corporales o fisiológicas. En cambio, los sentimientos son imperceptibles, pues prima el componente cognitivo subjetivo, ¿ya? Se nutren de ideas y pensamientos. Mira, esta diferencia es muy importante, ¿ya? ¿Qué más? Las emociones son estados afectivos intensos y de corta duración, ¿ya? Segundos o minutos. En cambio, los sentimientos son estados afectivos más complejos, más estables, más duraderos y menos intensos que las emociones. Son estados afectivos de larga duración, dicho de otra manera. ¿Qué más? Las emociones constituyen un proceso individual. Los sentimientos es un proceso interactivo que involucra a dos o más personas. ¿Ya? Ahí está el cuadro comparativo. ¿Alguna pregunta, chicos, a ver, sobre este cuadrito? Me gustaría que de este cuadro te queden un par de ideas al menos, ¿ya? Importantes, ¿ya? Las emociones surgen súbitamente y son de corta duración, ¿ya? Los sentimientos surgen poco a poco y son de larga duración. Otra cosa, las emociones son intensas, o sea, hay una fuerte expresión fisiológica, se nota, te sonrojas, te pones pálido, o tu cara de molesto, se nota en las emociones. En cambio, los sentimientos son más bien profundos, son subjetivos, no se pueden ver, ¿ya? No hay una intensidad que te delate, ¿ya? Estos son profundos, son subjetivos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Las emociones son innatas y los sentimientos son aprendidos. ¿Ya? Esas son algunas diferencias que me gustaría que te quede a ti. ¿Preguntas, muchachos? ¿Todo claro? A ver. ¿Todo claro? Cerrato. ¿Estás ahí, hijito? Cerrato. Sí estás, ¿no? Ya, espero que sí, ¿eh? Estamos con la cámara apagada. A ver, voy a ver, de repente hay alguna pregunta por el chat. Vamos a ver, a veces algunos demasiado tímidos. Ya, Colán dice que sí está claro. Crispín preguntaba, a ver, profesor, ¿y cuando una persona tiene ansiedad, hay o no hay una situación estimulante? Ya, a ver, chicos. La ansiedad, ¿ya? La ansiedad es un poquito más compleja, pero la ansiedad básicamente es miedo, ¿eh? La ansiedad es miedo, ¿ya? Miedo de que algo va a pasar, algo malo va a pasar. Esa es la ansiedad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el examen de admisión me pone ansioso. ¿Por qué? Porque el miedo de que, ¿y si no ingreso? ¿Ya? En cambio, cuando estás más seguro, te has preparado muy bien, tu ansiedad va a existir, pero menor, pues, ¿no? Porque estás casi seguro que no, así la hago, dices. Entonces tu ansiedad disminuye, ¿ya? Entonces la ansiedad tiene que ver mucho con el miedo, ¿ya? Tiene que ver con el miedo de que algo salga mal, ¿ya? Un joven se va a declarar con una chica, uy, él está ansioso, está comiéndose las uñas, ¿qué tal si me dicen no? ¿Ya? Pero si en cambio él está seguro porque la chica ha expresado, él se ha asegurado de, ¿no? de ver si ella también corresponde o no, y ha visto que ella sí corresponde, ¿no? Entonces él está menos ansioso, ¿ya? Entonces la ansiedad tiene que ver con el temor, ¿ya? De que algo, por ejemplo, también pueda pasar, ¿no? Algo malo pueda pasar en el futuro, ¿ya?
El estrés es parecido. El estrés también es el miedo, pero es el miedo, el estrés es el miedo a que algo rebase nuestras capacidades. Entonces, por ejemplo, te hago un nuevo cargo en el trabajo, ¿ya? Supongamos que tú tenías a tu mando en un área a 3 personas, ¿ya? Esos respondían a ti. Ahora te ascienden y vas a tener responsabilidades más grandes, ¿ya? Y vas a tener a tu cargo a 20 personas, ¿ya? Entonces tú te preguntas, ¿podré con esta responsabilidad? ¿Darán mis capacidades o no darán? Entonces eso te estresa, el creer que esta nueva responsabilidad puede rebasar tus capacidades, tus destrezas. Eso te genera estrés, ¿ya? El temor a no poder responder a ciertas expectativas, ¿no? O no poder resolver ciertos problemas, ¿ya? Eso te estresa, ¿ya? Crispín, ¿respondí a tu pregunta, hijita? ¿Sí? ¿Está claro ahora sí? Crispín. Ya. Bien, hijita, listo. Listo. Ya. Ahora vamos a ver los estados de ánimo. ¿Ya, chicos? Los estados de ánimo, a ver. Es otra manifestación de los afectos, ¿no? A ver, formación afectiva dice relativa y estable, que constituye una cualidad de la personalidad circunstancialmente modificable, ¿ya? Se caracteriza como la base afectiva, que por lo general posee el sujeto en su actividad. ¿Ya? Ese es el estado de ánimo, ¿ya? A ver, mira, esto último es importante, ¿ya? Dice, se caracteriza como la base afectiva, que por lo general posee el sujeto en su actividad, la base afectiva. O unos lo dicen la base, otros lo dicen el fondo afectivo. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita, tú estás escuchando la clase, estás atento, pero estás con un fondo o base afectivo. Es decir, ahorita estás entusiasmado por aprender cosas nuevas o estás aburrido, ¿ya? Estás optimista, qué bacán. O estás pesimista, ya quiero acabar esto. ¿Te das cuenta? Ese es el estado de ánimo, ¿ya? Es el fondo o base afectiva de cualquier actividad que tú realizas. Ese es el estado de ánimo, ¿ya? Ahora, este estado de ánimo tiene que ver con, dice acá, dice, ¿no? Constituye, es una cualidad de la personalidad, ¿ya? Es que está asociado el estado de ánimo a tu temperamento, ¿ya? Entonces el temperamento es, tú puedes ser optimista o pesimista, alguien alegre o alguien melancólico, esos son estados esos son temperamentos, ¿ya? Y asociados a temperamento está este estado de ánimo. Acuérdate que el temperamento tiene que ver con tu sistema nervioso, ¿ah? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ejemplos de estado de ánimo, aquí no hay creo, ya, pero a ver, si tú quieres anota esto. Ejemplos de estado de ánimo, ser optimista o pesimista, eso es un estado de ánimo, optimista o pesimista, ¿ya? Ser alguien alegre o más bien melancólico, ¿ya? Esos son los estados de ánimo, ¿de acuerdo? A ver, características de los estados de ánimo, ¿ya? Son resultantes de la historia afectiva del sujeto en el proceso del desarrollo de su personalidad. Estas pueden haber sido frustrantes y o satisfactorias, ¿ya? Entonces tu estado de ánimo, dice, también tiene que ver con tu historia afectiva, no cómo ha sido tu vida, pues cómo ha sido tu vida, ¿de acuerdo? Según eso tú vas a ser, por ejemplo, optimista o negativo. Si tu vida ha sido muy frustrante, de repente seréis alguien pesimista, pues. Si eres alguien a quien le ha ido bien en la vida, entonces de repente eres optimista. Ahora último, por ejemplo, mucho se habla de esto del vaso lleno o medio vacío, ¿te acuerdas? Que es un ejemplo del siglo XIX, ¿eh? O comienzo del siglo XX, ¿ya? Jung lo hace, ¿no? Te muestra un vaso de agua, le muestra un vaso de agua y algunas personas dicen, al ver el vaso que está en la mitad, ¿no? Dicen, ese vaso está medio lleno, ¿ya? Esos son los optimistas. Otros ven el mismo vaso y dicen, ese vaso está medio vacío, ¿no? ¿De acuerdo? Esos son los pesimistas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero este optimismo o pesimismo, que son estados de ánimo, como tú estás viendo, tiene que ver con tus experiencias, con tu historia de vida, pues tu historial afectivo, ¿no? ¿De acuerdo? Si tú has tenido una vida, ¿no?, llena de cariño, ternura, ¿no? Padres buenos, entonces tú eres una persona generalmente optimista, ¿no? Pero si tu vida ha sido dura, entonces de repente tiendes al pesimismo, ¿no? Un estado de ánimo pesimista podría ser, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, en realidad, si queremos ser estrictos, todos tenemos un poco de cada cual, ¿no? Pero a ver,
¿Cuál predomina más? Pues, ¿qué predomina más en nosotros? ¿El optimismo o el pesimismo? Ese es nuestro estado de ánimo. Que también puede cambiar, ¿ah? Es relativamente estable el estado de ánimo, pero también podría cambiar según también ciertas circunstancias. Pues, por ejemplo, en algunos aspectos puedo ser optimista y en otros puedo ser pesimista. Por ejemplo, a ver, yo me defino respecto a mis posibilidades personales, yo me siento optimista, ¿no? Me plantean un reto y casi siempre creo que voy a poder realizarlo, soy optimista, ¿no? Pero, por ejemplo, de repente en política suelo ser pesimista, ¿no? Producto de tantos gobiernos decepcionantes, ¿no? ¿De acuerdo, muchachos? ¿Ya? Muy bien. Entonces, pero tiene que ver mucho esto con el modo de vida. Entonces, mucha de nuestra gente del Perú, por ejemplo, profundo, ha tenido una vida, o tiene una vida muy dura, ¿no? Entonces, no los culpo, pues, por ser un poco pesimistas, por ejemplo, en política, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Aunque ahora en estos momentos hay un gran optimismo, ¿no? Es que hay mucha gente que ve así, ¿no? Ve a uno de los candidatos como igual a ellos, ¿no? Como campesino, lo ve así, ¿no? Igual a ellos, ¿no? Entonces hay una especie de optimismo. Esperemos que este personaje pueda corresponder pues a ¿no? A esas expectativas, esperemos. Si no, va a venir la frustración, ¿no es cierto? Bueno, y la debacle. A ver, características. Otra característica, dice, de los estados de ánimo, ¿ya? Se desarrollan sobre la base del temperamento, ya había dicho eso ya, ¿no? Que es el componente innato de la personalidad. ¿Por qué componente innato? Porque se refiere al sistema nervioso, te decía, ¿ya? Son dinámicos porque pueden transformarse, pero circunstancialmente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del temperamento, hablamos del sistema nervioso, ¿no? ¿Ya? A ver, un ejemplito, aunque esto lo vamos a hacer en más detalle en personalidad, ¿ya? Pero veamos el temperamento. ¿Qué tal? Mi hermano tiene mellizos, ¿ya? Tiene mellizos, tienen 2 añitos, ¿ya? Ernesto y Sebastián, ¿ya? Son mellizos, pero sus temperamentos son diferentes, ¿ah? Por ejemplo, Ernesto es mucho más sanguíneo, se le llama ese temperamento. Es alegre, alegre, impulsivo también, pero agarra cosas, las tira, le arrancha a su hermano, corre para acá, corre para allá, se golpea. Es así, inquieto, es su temperamento sanguíneo, ¿ya? Y rápido te aborda, a sus 2 años ni habla bien, pero te ve llegar y se acerca a ti. Te trae un juguete, te sonríe, te habla, ¿no? Es el temperamento sanguíneo. En cambio, su hermano Sebastián es más introvertido, prefiere jugar solo, ¿de acuerdo? Es más calmado, tiene un temperamento más, a eso se le llama temperamento flemático, ¿no? No es impulsivo, ¿no? Demora en molestarse, demora también en alegrarse, es otro temperamento, ¿ya? Todos los estados de ánimo también están asociados entonces a estos temperamentos, ¿ya? Otro temperamento también es el melancólico, ¿no? sé, es gente que tú ves y parece que estuvieran, no sé, no sabes si tristes o enamorados, ¿no? A eso le llama, ese es temperamento melancólico. Me acuerdo que en secundaria había un amigo así en el laboratorio, todos le decían eso, el triste le decían, el triste, porque verdad, parecía que estaba triste siempre, ¿no? Pero no, sino que así era su temperamento. Su vida no era dura ni nada, él estaba tranquilo, sino que su sistema nervioso era su temperamento, era así, ¿no? Melancólico, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Los estados de ánimo pueden expresarse mediante la alegría, tristeza, serenidad, optimismo, formalidad, mesura, melancolía, irascibilidad. Ahí están pues, los ejemplos de estados de ánimo. Muchachos? A ver, acá tenemos otra definición de estado de ánimo. Dice, es otra manifestación de afectividad que se caracteriza por una sensación emocional difusa de energía. Tiene una menor intensidad que la emoción, es duradero, horas y días, e independiente de factores externos. Se originan las sensaciones internas de bienestar, malestar de la persona. ¿Ya? Entonces, a ver, cuando hablamos de estados de ánimo, ya cuando hablamos de estados de ánimo, ya tienes que acordarte entonces que tiene que ver con ya la historia afectiva del sujeto, tiene que ver con el temperamento, ya con eso tiene que ver, ya. ¿Alguna pregunta sobre los estados de ánimo, a ver, jovencitos? Profesor, si siento confianza en mis mejores amigos y sé que ellos también me tienen a mí, ¿es un estado de ánimo, una emoción? ¿Qué es eso? Eso es un sentimiento, hijo, un sentimiento. La amistad es eso, ¿no? A quienes tú llamas amigos, los llamas así porque tú confías en ellos. Eso es amistad, pues. Eso es amistad. Es una forma de amor, ¿no? Hay amor entre hermanos,
hay amor con los amigos, hay amor con la pareja, ¿ya? El amor hacia los amigos se llama amistad. Y es un sentimiento porque mira, justamente te has dado en el clavo, está procesado, está pensado. O sea, si te preguntara por qué amas a tus amigos, porque puedo confiar en ellos, ¿no? Ya sea en su discreción, ya sea en su soporte emocional cuando estoy triste, ¿no? Claro, eso es, ¿ya? Entonces esto me también para explicar otra cosa. Otra diferencia entre sentimiento y emoción es que el sentimiento se puede expresar, tú entiendes, ¿ya? Entonces, chicas, a ver, alerta, a ver, este es un... A ver, alertas, ¿ah? Si algún día un varón les dice que las ama, ustedes no teman, con respeto, pero pregúntenme, ¿por qué? Él tiene que tener razones, claro. Él te va a dar por qué. Si realmente él te ama, va a sacar su lista. Te amo pues, por 1000 razones y va a sacar su lista. Porque eres ordenada, porque eres serena, eres noble, de buenos sentimientos. Tanto es así, cuando estoy a tu lado, yo también quiero ser así, igual de bueno que tú. O sea, tú me haces querer ser mejor persona. O sea, te va a dar un montón de razones. Porque tu sonrisa es cálida, porque qué sé yo, ¿ya? Porque eres inteligente. Te va a dar un montón de razones, porque el que ama, así es, ¿ya? Si él no te responde, en realidad no te ama, no lo ha procesado todavía. Te desea, puede ser, pero no es amor, ¿ya? Ahora, peor, si el tipo te dice, bueno, es que el amor que siento es tan grande que no puedo expresarlo con palabras, así es que te voy a dedicar una canción de Maluma, peor, ahí sí ya, pues ya, next, next, ya chicas, ya saben, ya. Bueno, muchachos, en serio, los sentimientos, ya como te había dicho, son emociones, pero ya procesadas, ¿no? Valoradas, ¿de acuerdo? Esos son los sentimientos, ¿ya? Entonces, en lo que preguntaba Jarita, eso es un sentimiento, hijo, un sentimiento, ¿ya? Un estado de ánimo es cómo te sientes en este momento. ¿Cuál es? Pues decía, es el fondo afectivo. Por ejemplo, ahorita estás escuchando la clase, pero ¿cómo estás ahorita? ¿Estás optimista, pesimista, alegre? O sea, con alegría, mejor dicho, no alegre, porque ser alegre sería una emoción, o sea, con optimismo, con pesimismo, está bien, te sientes melancólico, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Esos son los estados de ánimo, el fondo afectivo. ¿De acuerdo, Jara? ¿Jara? ¿Respondí a tu pregunta, hijo? Sí, y profesor, la ludopatía, mi ambición a apostar y al casino. Ah, ya. Para eso tenemos que llegar al siguiente proceso efectivo, ¿ya? A ver, si no hay preguntas, para pasar a las pasiones. Ahí vamos a ver del ludópata, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta? Ya, entonces pasamos a las pasiones. Y aquí, Jaita, vamos a responder a tu pregunta. ¿Ya, hijo? A ver, la pasión. Bueno, la pasión es un proceso afectivo profundo, mira, profundo como era lo de sentimiento, constante, pero además es intenso, que involucra a toda la personalidad del sujeto, orientado, orientando, perdón, su actividad hacia un objeto, persona, idea, actividad único e insustituible. Mira lo que dice, ¿eh? Vamos a disgregar esto, ¿ya? A ver, es un proceso afectivo profundo, ¿ya? O sea, profundo como los sentimientos, ¿no? O sea, que ha tomado su tiempo en formarse, ¿ya? Pero además, mira, es intenso como lo son las emociones, es fuertes, ¿ya? ¿De acuerdo? Tanto así que es capaz de orientar, dice, ¿ya? A la personalidad del sujeto, ¿ya? Hacia un objeto, ¿ya? Persona, idea o actividad único, insustituible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Jarita hablaba de ludópata, ¿no? El ludópata es una pasión por el juego. Sí, chicos, eso es un ludópata. Es una persona que está apasionada por el juego, ¿ya? Entonces, como dice acá, mira, es tan fuerte que la personalidad del sujeto se orienta a satisfacer esa necesidad o a realizar esa actividad. ¿Ya? Viene siendo su actividad principal. Si hablamos de ludópata, es alguien que le dedica mucho tiempo al juego, ¿eh? No cualquiera, ¿ya? Mucho tiempo y esfuerzo al juego, ¿ya? Por ejemplo, hablamos de ludópatas, yo una vez traté un caso, ¿ya? Era un tipo que incluso, ¿ya? Paraba casi todo el día en los casinos y tragamonedas, a veces se amanecía en los casinos y tragamonedas. Entonces, si tú le preguntaras, ¿a qué le dedicas más tiempo? Bueno, él no trabajaba, ¿no? Él le dedicaba más tiempo a los juegos. Es un ludópata, pues. ¿Ya? Más tiempo que la familia, más tiempo que la familia. Más tiempo que el trabajo, bueno, él no trabajaba. Más tiempo que los estudios, casi no leía. Entonces, su actividad principal era el juego, ¿te das cuenta? Eso es una pasión, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, es una pasión inferior, sin embargo, porque hay pasiones que estás viendo, tipos, ¿no? Superiores e inferiores, ¿ya?
Las pasiones inferiores impiden u obstaculizan el desarrollo personal y social. Ejemplo, la entrega a los vicios como el alcoholismo o también la ludopatía. ¿Ya? La ludopatía. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa es una pasión. Entonces, ahora sí, vamos por partes de nuevo. A ver, entonces la pasión es un proceso afectivo que es profundo como el sentimiento, pero intenso como las emociones, ¿ya? Involucra a toda la personalidad del sujeto y es tan fuerte que orienta, dirige toda la actividad del sujeto hacia un objeto único e insustituible. En el ejemplo que hemos visto, el objeto único e insustituible a lo que se dedica la persona es al juego. Pero así como hay pasiones bajas o inferiores, también hay pasiones altas o superiores. Por ejemplo, Albert Einstein también era un apasionado, pero ¿cuál era su pasión? La ciencia, la investigación científica, ¿de acuerdo? Entonces él también cuentan que el diario le dedicaba de 12 a 14 horas al estudio de la física teórica y las matemáticas. Mira, era su pasión, ¿de acuerdo? Era a lo que más tiempo le dedicaba. Entonces toda su actividad estaba orientada hacia ese objeto único insustituible. ¿Cuál es? ¿El juego? No, en el caso de él era, ese objeto único insustituible era la ciencia. Esa era su pasión. ¿Te das cuenta? Y estas pasiones se le llaman superiores. ¿Por qué superiores? A ver, veamos lo que dice acá superiores. Encaminadas al desarrollo personal y moral del individuo. Por ejemplo, la entrega y dedicación esmerada hacia el cuidado de las personas desvalidas. Eso también puede ser una pasión, ¿no? ¿Ya? O, como hemos señalado acá, la dedicación a los estudios, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, a Albert Einstein, ¿ah? O tenemos también a Balzac, ¿no? Balzac, él cuenta en su autobiografía, ¿no? Que él, Balzac dice, él cuenta que es entre que leía y escribía, o sea, las letras, le dedicaba mucho tiempo a leer y escribir diario, dice, ¿no? 14 horas, ¿no? Aproximadamente, diario, ¿no? O sea, amaba devorar libros, era su pasión leer libros, y cuando no estaba leyendo, le estaba escribiendo también sus propias historias, ¿no es cierto? ¿Ya? Es un apasionado por los libros. ¿Te das cuenta? Si tenía un poquito de dinero, ¿en qué lo gastaba? ¿Apostando? No, comprando libros, ¿te das cuenta? Esa era su pasión, ¿ya? Igual si tú ves la biografía seguramente de algún artista, ¿no? Por ejemplo, Picasso, por ejemplo, ¿no? La pintura era su pasión. Si no estaba pintando, estaba hablando con sus amigos. ¿Y de qué crees que hablaba con sus amigos? ¿De fútbol? No, seguramente la mayor parte del tiempo hablaba de pintura, ¿ya? De repente hasta soñaba con sus cuadros, ¿no es cierto? Con pintar algo, ¿te das cuenta? Esa es una pasión. En la música, mira, Beethoven, su pasión por la música es admirable. Cuentan que él quedó casi sordo, ¿no es cierto? Y sin embargo, a pesar de estar sordo, él seguía componiendo música, ¿no? Sabía escribir partituras, pues, ¿no? Esa es pasión. ¿Te das cuenta? Pasiones superiores. Pero como te he señalado, así como hay pasiones superiores, también hay pasiones inferiores, ¿no? Algún vicio, ¿no? Como preguntaba Jarita, ¿no? La ludopatía, por ejemplo. El alcoholismo, ¿ya? Pero dentro del ludópata también están los apostadores también, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces esa es la pasión. A ver, acá tenemos una definición más de pasión, ¿ya? Las pasiones comparten la intensidad de la emoción, ¿ya? Interpretando subjetivamente las diferentes situaciones que se experimentan y poseen una mayor temporalidad, incluso pueden durar más que los sentimientos, ¿ya? Una cosa más para que entiendas más esto de pasión. Pregunta, ¿todos los seres humanos desarrollamos pasión? Y la respuesta es no, no todos los seres humanos desarrollamos pasión, ¿ya? Hay gente que sí desarrolla pasión y no. Por ejemplo, puede haber mucha gente que se dedique a las matemáticas, ¿ya? Pero se dedica a ellas porque le permite subsistir, pues, ¿no? Ganar algo de dinero, ¿ya? Pero la pasión es cuando te gusta y es tu actividad principal, es la que prefieres sobre cualquier otra, ¿ya? Por ejemplo, Albert Einstein nadie lo obligaba, ¿no? Si él quería, ¿no? Ya tenía una solvencia económica, pero no, a él le apasionaba estudiar. ¿Te das cuenta? Diferente es un profesor de matemáticas que de repente practica las matemáticas porque le permiten subsistir, pero él preferiría en ese momento estar en otro lugar, ¿no? Hacer otras cosas, otras actividades. Entonces ahí no es una pasión. En cambio, en Albert Einstein sí era una pasión. O Stephen Hawking también una pasión, ¿no es cierto? Porque es lo que prefieren hacer, es lo que les gusta, es lo que les apasiona. ¿De acuerdo? Entonces no todos desarrollamos pasiones, ¿ya?
Algunos humanos nomás desarrollan pasiones, otros no tenemos pasiones o no tienen pasiones. Tienen sus gustos, tienen sus preferencias, pero no es necesariamente una pasión. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? A ver, me dicen, por favor. Profesor, disculpe, la ecuanimidad, ¿es un sentimiento o un estado de ánimo? Ser ecuánime. A ver, ayúdame a recordar qué significa ser ecuánime. Alguien que es mesurado, ¿no? Alguien también que es coherente, ¿no? Ecuánime, ¿no? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Coherente, sereno, mesurado, ¿no? O sea, mesurado, ¿no? Sin Simple, o excesos. sea, Lo más claro, coherente. A ver, dime, ¿cómo? simple, claro, Ya. Es decidido. claro, claro, decidido también, ya. Muy bien, eso me parece que es más un valor, ¿ah? Más que, porque no te olvides que, a ver, si hablamos de emociones, sentimientos, pasiones, hablamos de afectividad, como algo me afecta, algo me alegra, me entristece, me hace sentir amor, me hace sentir odio, ¿de acuerdo? Me hace sentir pasión, ¿ya? Pero en cambio la ecuanimidad no es un afecto, hijo, no es un afecto, es más bien una virtud. Y siendo una virtud es más bien un valor, ¿ya? Un valor, ¿ya? Entonces ser ecuánime es un valor, ¿ya? Es como ser honesto, es un valor también ser honesto, ¿ya? Ser solidario es un valor, ¿ya? La ecuanimidad, Y si le la, dicen a usted ecuanimidad, está entre sentimiento y estado de ánimo, ¿cuál pondría usted? O ninguno. no, entre sentimiento, estado de ánimo, ecuánime. No, como te digo, es una virtud, es un valor, ¿ah? Es un valor. No creo que esté bien planteada esa pregunta. Si te han puesto una pregunta de ese tipo, no me parece que esté bien planteada. ¿Ah? No, la ecuanimidad, como te digo, es una virtud, es un valor, no es un afecto. ¿Ya? Listo. A ver, por el chat están comentando algo. Vamos a ver, de repente alguien. Ajá. Con entusiasmo. Ah, mira, te han puesto esta pregunta, cara. ¿Y de dónde sale esto? A ver. En este ahí Ramos me está mostrando una pregunta, a ver. Mm, ya. Primero, lo que es clarito ahí, que es el sentimiento es odio, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso está clarito. La emoción sería el entusiasmo. Qué rara pregunta. Entusiasmo. Estar entusiasmado. ¿Cuál de los dos podría ser emoción? A ver, acá tienes que escoger, no te queda otra, ¿no? Entre ecuánime y entusiasta. Estar entusiasmado sería una emoción, entonces, en este contexto, ¿no? En esta pregunta, ¿no? Así, forzadaza, pero bueno, ya. Entusiasmo sería emoción. Entonces, lo único que te queda por descarte, yo no estoy de acuerdo, pero a veces hay que trabajar con las opciones que hay, ¿no? Entonces, lo único que te queda es que sentimiento es ser ecuánime, ¿no? En el sentido de repente de controlar tus emociones, ¿no? Así lo está entendiendo el sentimiento, ¿no? Como control o procesamiento de emociones, así parece bien forzado, ¿eh? Pero así lo estarían entendiendo, ¿ya? Entonces, repito, en ese ejercicio que me han dado, emoción es el entusiasmo, entonces, el sentimiento es la ecuanimidad, o sea, poder manejar una emoción, procesar una emoción, ¿no? Uy, pero el odio es un sentimiento, uy, qué complicado está esto. Ya, sentimiento, pero el odio, ¿cómo quedaría? Entonces, ser ecuánime queda como estado de ánimo, nada más entonces, hijos. ¿Ah? Estas preguntas raras. Claro. Entonces, estado de ánimo queda como ecuánime, pero por descarte, ¿ah? Bien forzado, la verdad, ¿ah? Por descarte, ¿ya? Sí, pues, emoción, entusiasmo, sentimiento, el odio, y no queda otra por descarte. Pero la verdad que esa pregunta no me parece que sea la más, este, adecuada. ¿Ya? ¿De dónde sacó esa pregunta? ¿En qué contexto la han encontrado? ¿Ah? ¿Cómo que está? ¿Como tarea domiciliaria? ¿Cómo la han visto? Sí, la domiciliaria. Ya, ya. Ahí voy a chequearlo. Igual si le he puesto yo si le he puesto yo porque son 10 domiciliarios. Yo escojo 4, ¿no? Para la domiciliaria acá virtual, ¿no? A ver, vamos a ver si está ahí, ¿ya?
Pero en todo caso así quedamos, ¿ya? En ese contexto es así, pues el odio es el sentimiento, el entusiasmo es el- la emoción, y no queda otra que ser ecuánime, como sereno, lo están viendo, como ser sereno, calmado, seguramente, ¿no? Sereno, calmado, el ecuánime es entonces el estado de ánimo. ¿Ya, chicos? Así lo están enfocando, parece. ¿Está bien o repito? ¿Lo tienen o repito? Sí, 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 está Muchachos, bien. Está bien. ya lo tienen. Listo, listo, listo. Entonces, ahí parece que, como te decía, ecuánime lo están viendo como sereno, tranquilo, ¿no? Entonces, como un temperamento, como un estado de ánimo, lo están viendo. Ecuánime como estado de ánimo, ¿ya? Y el entusiasmo, eso sí es una emoción, pues, estar entusiasmado, así lo están viendo, ¿ya? Listo, continuamos. Ya. Ah, bueno, esto ya les había mencionado. Hay otra clasificación, ¿no? Que no habla de sentimientos, sino habla de emociones sociales o secundarias, ¿no? Vergüenza, culpa, orgullo, amor, celos, envidia y empatía, ¿ya? También acá estamos describiendo algunas emociones y sus cambios y los cambios fisiológicos que generan. Por ejemplo, el enojo genera incremento del flujo sanguíneo, un aumento del ritmo cardíaco, también aumento de niveles noradrenérgicos, ¿no? ¿Ya? Etcétera. El miedo genera palidez por redirección de la sangre del rostro hacia los músculos de las piernas. ¿Sí? Es que cuando hay miedo, tu cuerpo se prepara para la lucha o para la huida. Entonces, la sangre va a ir a las extremidades, pues a las piernas y brazos, para poder escapar o luchar, ¿ya? Por eso uno se pone pálido cuando hay miedo, ¿ya? ¿Qué más? Piloerección, o sea, tú dices, ¿no? Los vellitos, ¿no? Del brazo, si los tienes, ¿no? Se erizan, ¿no? Eso, ¿de acuerdo? Distensión vesical, ¿no? El deseo de ir al baño, ¿no es cierto? Incremento también de niveles adrenérgicos, ¿ya? Adrenalina quiere decir esto, ¿ya? Asco, elevación de la frecuencia respiratoria, aumento de la reactivación gastrointestinal, o sea, náuseas, pues, ¿ya? Náuseas, incluso ganas de vomitar, ¿ya? Tristeza genera disminución de energía para el trabajo, y la relación social, ¿no? Eso genera la tristeza. Entonces, no tienes ánimos para trabajar ni para estudiar, no tienes la fuerza, las ganas para relacionarse con otras personas. La alegría es lo contrario a la tristeza. Esta sí genera más bien un aumento de energía, ¿no? Para el trabajo, para relacionarte con otros amigos, etcétera. ¿De acuerdo? Listo. Ya, ahora sí vamos a la dirigida. ¿Ya, muchachos? A ver. Pregunta uno. A ver. Arturo es una persona que siempre está de buen humor. Sin embargo, su esposa es malhumorada, ¿no? Estamos hablando cuando hablamos de humor, hablamos de, por ejemplo, aquí estamos hablando de estados de ánimo, pues, ¿ya? Respecto a lo anterior, indique la secuencia correcta de verdadero o falso. A ver, según el caso, en Arturo se observa su estado de ánimo. Ahí dice, pues, buen humor, ese es estado de ánimo. Sí, está bien, eso es verdadero. ¿Ya, chicos? El mal humor de la esposa de Arturo es un sentimiento. El mal humor es más un estado de ánimo también, ¿ya? Los casos se refieren, ¿ya? A los procesos denominados emociones. No, aquí estamos hablando de estados de ánimo, ¿ya? Entonces la respuesta es verdadero, falso y falso. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna pregunta sobre la pregunta 1? ¿Está bien? ¿Dónde están que no los veo? ¿Dónde están que no puedo ver su...? Acá están. Muchachos, ¿están ahí, no? Ya, a ver, ustedes van a responder la pregunta 2, ya si no, ustedes no participan. A ver, 2. Siento cólera cuando veo que una madre maltrata físicamente a sus hijos. Esta expresión da a conocer el comportamiento de la actividad denominada... A ver, ¿qué me dicen? Respuesta, por favor. La pregunta 2, que es más fácil que... ¿Afectiva? Por supuesto, pues es afectiva, ¿no? Me afecta. ¿Y cómo me afecta? Siento cólera, ¿no? Me hierve la sangre, dicen algunos, ¿no? ¿Ya? Cuando veo que alguien maltrata a un niño, así sea su propia madre, ¿ya? 2. Arturo es una persona triste, pero luego de una buena noticia se alegra, pues se ha enterado que la cuarentena llegó a su fin. Eso significa que Arturo ha presentado una... ¿Qué sería? ¿A quién me contesta?
Oralmente, por favor, por el chat, me obligan a salir. A ver, estos chateadores. Ay, caramba. Ya vamos a ver qué están respondiendo. La D. Vamos a ver si es la D, ¿ya? Ay, ay, ay. Estos muchachos. Sí, es una emoción. Claro, porque la alegría es una emoción. ¿De acuerdo? Listo. 4. Una emoción se caracteriza por un aumento del trabajo del sistema nervioso simpático. A ver si te acuerdas. Ahora, para acordarte esto tendrías que haberlo anotado, ¿ah? Yo les dije, anoten, pero ustedes ya no quieren escribir. Los están mal acostumbrando ustedes. Esto de hacerles el resumen, por ejemplo. Ya, pero igual está hecho su resumen, ya está colgado por si acaso en intranet, ¿ah? Pero en realidad ustedes deberían hacer su resumen. Tomar notas, ¿no? Yo no sé cómo alguien puede estudiar sin tomar notas. Yo no entiendo, no consigo eso. Ya, a ver, ¿quién se acuerda? A ver, la pregunta 4. Una emoción es aquella que se caracteriza por el aumento del trabajo del sistema nervioso simpático. ¿Te acuerdas? Te hablé de que las emociones tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, porque implican reacciones que nosotros no controlamos. Eso es autónomo. Ahora, el autónomo se divide en dos, simpático y parasimpático. Si hay un aumento del trabajo, o si hay una excitación, ¿de qué sistema nervioso hablamos? Acá, perdón, hablamos del simpático. Ah, ya te di la respuesta, pues. Hay una excitación. Esa es una emoción. A ver si ha respondido bien. La D tenían que haber respondido. Vamos a ver. Dedo dice. Ay, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay varios. Crispín, Ramos Fernández, muy bien. Muy bien, dedo, sí, es una emoción esténica, ya, esténica, o también llamada activa, ya, la D, dedo. Muy bien respondido, ¿eh? La 4, no estaba tan fácil la 4. 5. Un peatón, al ver un auto acercarse a velocidad, se da cuenta que su ritmo cardíaco se acelera y su respiración también. ¿Ya? ¿Qué proceso afectivo ha experimentado? A ver, ¿quién me dice? ¿La 5? Díganme, por favor, en la 5, ¿cuál es su respuesta? A ver, al que me responde bien se gana un pasaje en mototaxi al Cerro San Pedro. Ya, a ver, ¿quién me dice? A ver. Verbalmente, pues chico, pero está saliendo de, de compartir pantalla. Ya, bueno, espero que hayan marcado emoción, ¿no? Es una emoción. Mira, porque, mira, se acerca un carro a velocidad y aumenta su ritmo cardíaco. Esta es una respuesta fisiológica, ¿no? Su respiración también, el ritmo de respiración también aumenta. Ya eso implica una emoción. Es intenso. ¿Y cómo se nota la intensidad? En las reacciones fisiológicas, ¿ya? Si marcaron emoción o pensaron emoción, los felicito. 6. Cuando Michelle o Michael escuchó el claxon de un auto, se frenó a pocos centímetros de él. Perdón, cuando Michelle escuchó el claxon de un auto que frenó a pocos centímetros de él, ¿ya? Sintió la intensidad de sus latidos cardíacos y que algunos músculos de su rostro palpitaron al punto de dar un grito y brincar hacia el otro lado de la calzada. Michelle experimentó el proceso afectivo denominado, bueno, acá también es evidentemente emoción, más clarito que en el caso anterior todavía, ¿sí o no? ¿No? Yo pensé que iban a preguntar si esta es una emoción asténica o esténica, eso ha sido una mejor pregunta, ¿no? Entonces, como saltó de un brinco, eso es una emoción esténica, además, si alguno quiere saberlo, ¿ya? Es una emoción esténica, activa, ¿ya? Si se quedaba paralizado de miedo, era una emoción asténica o pasiva, ¿ya? Bueno, pero acá no te piden eso, solamente te piden estas opciones y tú has marcado emoción sin ningún problema. 7. La entrega y dedicación esmerada hacia la música, que involucró toda la personalidad de Beethoven, es un ejemplo de, a ver, ¿quién me contesta la 7? Que está fácil también. Es una pasión, ¿no es cierto, chicos? Pasión, ¿no? Esta pasión, la C. Ya, se marcaban la C, muy bien, pasión. Ajá. Establezca la relación correcta entre los tipos de afectividad y los enunciados correspondientes. A ver, sentimiento, pasión, estado de ánimo y emoción. A ver, Rosa se siente más predispuesta a pasear en primavera que en invierno. Está respondiendo ya esta pregunta. Mira qué rápido, ¿ah? Ya, esta primera, a ver, ¿con qué va? A ver, ¿qué me dicen? La A, ¿con cuál va? ¿Qué es la más predispuesta a pasear?
Eso es un buen estado de ánimo, ¿no? En primavera se siente con mejor estado de ánimo para pasear. Ese es un estado de ánimo, ¿no es cierto? Entonces 3A, ¿ya? 3A, ¿dónde está 3A? 3A, 3A, ah, 3. Entonces al toque nomás ya sé cuál es la respuesta, ya. A ver, vamos a ver por si acaso igual, ¿ya? 3A. María presencia un accidente de autos. Ella palidece, grita, llora y no puede dejar de temblar. Esto es fisiológico, acá clarito que B es emoción, ¿sí o no? 4B, 4B. Ya ves, acá está 4B. ¿Ya? 4 es B. Listo. ¿Qué más? Jan, jubilado desde hace 7 años, cada vez que recuerda a su jefe, frunce el ceño y se enoja. Mira, son ya jubilados, sé que a su jefe lo conoce hace años. Mira, y ya dejó de trabajar hace 7 años, pero todavía conserva ese rechazo, ese odio. ¿Te das cuenta? Frunce el ceño y se enoja. ¿Ya? Eso sería un sentimiento, ¿ya? La C es sentimiento, 1C. ¿Ves? Acá está 1C. Y finalmente, todos los días Roberto conversa de fútbol con sus amigos. Él está ahorrando para ir a Qatar 2022. ¿Ves? Ese es su objetivo principal, es su pasión. ¿Ya? Entonces la D va con la 2. Toda la respuesta final, ¿cuál es, chicos? A ver si están atentos. ¿Alguien me dice cuál es la respuesta final? A ver, en la 8. A ver si estuvieran atentos. A ver, ¿quién me dice? Ya, yo voy a preguntar, si no ustedes no contestan nada, estos chicos. Mudo, estos están atentos, estos que están con la cámara apagada, les voy a preguntar. ¿Ya? Ahorita hace rato ya regresó, ya. Ya, muy bien. A ver, Colán. ¿Estás ahí, Colán? Colán Sullón. Sí, profe. Ah, está chiquito, qué bueno. A ver, entonces la 8, ¿cuál es la respuesta? A ver, No, no estaba muy atento, ¿ah? A ver. ¿O no ven el puntero cuando, a ver, en la pantalla ahí, por ejemplo, ven el puntero que se mueve, chicos, ustedes? Colán, ¿se ve el puntero? la Sí, D, ah, ya. profe, la D. Ah, ya, 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 claro, la D. Muy bien, ya. Muy bien, la D es la respuesta entonces. ¿Ya, chicos? Listo. 9. Muy bien, Colana. Ya, al ver su nombre en el cuadro de ingresantes a San Marcos, Jonás quedó tan sorprendido que no atinó a decir algo, se paralizó. En este caso, Jonás ha experimentado, a ver quién me dice. Es obvio, es una emoción, pero ¿de qué tipo? Pues a ver quién me dice. A ver, otra vez pregunto, si no ustedes no contestan. A ver, Inga, a ver, Inga, por favor, ¿estás ahí, hijo? ¿O hija? Inga. Ay, no tiene. Uy, esta empezaron con que no tiene. La D, esta Ramos dice la D. A ver, vamos a ver, ¿ya? Inga, ¿estás ahí? Ya. A ver. Claro, es una emoción asténica o también llamada pasiva. Muy bien, muy bien, muy bien. La 9 es la D, ¿de acuerdo? La 10. Si al producirse un temblor, unas personas salen corriendo y otras se quedan paralizadas, es porque están experimentando la manifestación afectiva denominada. A ver, ¿quién me dice? La 10, ¿cuál es la respuesta? A ver. Ya, o yo pregunto, ¿ah? Si no van a responder, yo pregunto. A ver. ¿Ningún voluntario? ¿Nadie? Ah, por el chat. A ver, ya no quiero incomodar a nadie. Cruz dice que la 10 es la B. Crispin también me dice que es la B. A ver, vamos a ver ya. La B. A ver, ¿qué dicen los demás? Ya, la B. Sí, efectivamente es una emoción, ¿no? Y es más, acá te pone el ejemplo de la emoción asténica y esténica, ¿no? Los que salen corriendo están experimentando una emoción esténica o activa. Los que se quedan paralizados es una emoción asténica o pasiva, ¿ya? Son manifestaciones de la emoción, ambos. Muy bien, la emoción, la 10. Ya, hemos terminado, jovencitos. Uy, se me pasó la hora ya. Chicos, bueno, hasta ahí vamos a avanzar por el día de hoy, pues.